tal vez no toman conciencia de lo que es el HIV. Y hoy en día, por lo menos en Argentina, nosotros vemos muchos casos de SIDA y gente que se muere por esto. Entonces, pero es una más. COVID lo que hizo fue todo una desesperación a nivel mundial. Y esto llevó a que haya exceso de información. El mercado se llevó por delante un montón de cosas, chicos, que le van a querer vender el buzón de la esquina, poco más, se llevó el pozo de la calle, le quieren vender cosas diciendo que van a actuar más seguros en el consultorio o en la atención, y hay cosas que pueden ponerlos en riesgo, o mismo el hecho de inhalar determinados productos por querer vaporizarlos, puede hacer que justamente se pongan en riesgo ustedes en el sentido de que pueda producir un shock anafiláctico, o mismo irritaciones en la conjuntiva, en la mucosa. Hay un montón de cosas que tienen que tener cuidado frente a los productos químicos que uno puede utilizar para desinfectar o para lo que sea. Entonces, uno cuando se basa en lo que es el conocimiento de bioseguridad, por empezar, y en todo esto ocurre en todas las ramas de la odontología, es que uno tiene que basarse en los artículos científicos. Es decir, a ver, me quieren vender esto, perfecto, listo. ¿Este producto sirve o no sirve? Lo primero que tengo que hacer es buscar artículos que hablen sobre la droga de eso, sobre el principio activo. Entonces yo puedo buscar, por ejemplo, acá en lo que es el Servier, en el PubMed, en Cielo, en The Lancet, que son lugares muy referentes, y mismo si tienen dudas de si un artículo tiene conflicto de interés, ¿qué significa conflicto de interés? Hagan de cuenta que yo soy una empresa y ustedes son un laboratorio. Yo como empresa financio a ustedes como laboratorio para que hablen de mi producto y hagan los trabajos científicos de mi producto. Como yo les pago a ustedes, ustedes van a querer hablar bien de mí, no quieren hablar mal. Entonces, eso es justamente es cuando existe un interés. Es decir, yo pago, ustedes hablan bien. Pero después surge otro investigador que investiga sobre ese producto y se encuentra que lo que dice ese laboratorio está mal. Es ahí donde justamente en ciencia se contradicen las informaciones. Bueno, Conrain, la biblioteca Conrain, lo que hace es eso. Es decir, investiga si los trabajos científicos que están saliendo a la luz realmente no hay conflicto de interés, ¿está bien? O sí lo hay. Así surgió, ustedes eran chicos, en el 2009, con el Tamiflu para la gripe A, después se descubrió que no servía para nada. Entonces, eso es justamente lo que hace la biblioteca Conrail. Pone en evidencia si eso es verdadero o falso. Por ese motivo, la OMS, justamente con el tema de COVID-19, salió a decir, señores, hay mucha información, hay una infodemia, hay un exceso. Algunas son verdaderas, otras son falsas, y hay que saber discernir una de otra. Pero cuando uno habla de bioseguridad, no es la bioseguridad, no es que la digo yo digo, sí, miren gente, esto hay que hacerlo de esta manera, porque yo lo digo. No, no. Ni siquiera el Ministerio de Salud de un país. Es decir, hay instituciones mucho más arriba del Ministerio de Salud. Después el Ministerio de Salud de cada país puede tomar o no determinadas recomendaciones o adaptarlas a cada país o a cada recurso que tiene un país. Pero las normas surgen de organismos mucho más arriba de un ministerio, que son el CDC, la EPA, OSAP, la ADA, la FDA. Esos son los organismos que marcan determinadas recomendaciones o reglamentos en la cual justamente nos dan las pautas a nosotros a seguir frente a la bioseguridad. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. En esterilización, yo hoy voy a hablar nada más de dos métodos de esterilización, estufa y autoclave, que es lo que usan ustedes en la facultad. O estufa o autoclave. Tal vez muchos hoy en día la estufa ya la están dejando afuera y se usa el autoclave, porque el mundo está yendo a eso. Pero existen dos métodos de esterilización, que más es el óxido de etileno y el autoclave a gas plasma. No es charla de hoy, pero existen esas dos. Supónganse que ustedes descubren un quinto método de esterilización. Y me dice, mira, Cristian, ahora la universidad descubrió un quinto método a través de tal mecanismo. Perfecto, muy bien. ¿Tiene los estudios? Sí, muy bien. Yo, para decir que ese quinto método de esterilización funciona o no funciona, tiene que estar aprobado por estos organismos. Es decir, ustedes tienen que cumplir con determinados requisitos de investigación y llegar a estos organismos para que estos organismos prueben ese equipo y a partir de ahí digan, miren gente, ahora a partir de ahora el mundo puede esterilizar.
con nivel priónico esporicida en determinados parámetros con autoclave, con estufa, óxido de etileno, gas plasma y el quinto elemento que inventaron ustedes. Si no, caso contrario, esto sería, es decir, una distorsión y un exceso de información, que es lo que está pasando ahora. Muchos aparatos, mucha gente queriendo vender equipos, y muchos de los equipos tal vez no sirven. Les voy a dar un ejemplo. Equipos de luz ultravioleta de UVC que largan o emiten 40 watts. 40 watts es nada, es nada. Y ustedes tal vez se sienten seguros en su consultorio, en la clínica, poniendo ese equipo de 40 watts. Cuando ustedes necesitan también una energía de 800 watts. Pero dirán, ¿pero por qué motivo? Bueno, no es lo que poner una lamparita en su casa. Ustedes ponen una lamparita, ilumina de una forma. Si ponen 2, ilumina de otra. Si ponen 8 lámparas, ilumina con mayor intensidad. Eso es exactamente lo mismo. Bueno, estas cosas están reglamentadas por estos organismos. Así que cuidado con la información. Bien, cuidado con la información. Por eso cuando uno habla de control de infección, tiene que regirse en estos pilares. Las medidas biológicas, que son las vacunas, el tema de las vacunaciones, vacunas que muchas son obligatorias, otras tienen calendario de vacunación nacional de su país, o en cada país tiene su calendario de vacunación nacional, las medidas físicas, que todo lo que es elemento de protección personal, las medidas químicas, que son los antisépticos, y también están los desinfectantes, la esterilización y el tratamiento de los residuos. Yo me voy a abocar a estas 3 medidas físicas, químicas y esterilización. Voy a dejar de lado residuos y biológicas, pues si no la charla sería muy extensa. Si ustedes quieren charlas más extensas o tal vez profundizar determinados tipos de productos químicos u otro tipo de productos que yo voy a hablar, por ejemplo, hoy en desinfección voy a hablar de las cosas que más usan ustedes en la facultad, que es, realmente como alumno, uno utiliza el iodopovidona o el hipoclorito, que es la lavandina, o que yo lo uso para caso hospitalario, el glutaldehído. Eso cada universidad lo usa o no lo usa, pero ahora vamos a hablar de eso. Voy a dejar de lado todo el resto de los productos químicos que pueden haber en el mercado, que son muchísimos, muchísimos. Si usted quiere más extensión, yo en YouTube tengo un montón de grabaciones al respecto. Empecemos con los primeros, medidas químicas. Vamos a hablar de los antisépticos y desinfectantes. ¿Qué es un antiséptico? El antiséptico es una sustancia química que lo que se hace es aplica sobre piel o mucosa con la intención de matar o disminuir los microorganismos que están en la zona, que colonizan. Nosotros sabemos que tanto la piel como la mucosa oral, al igual que el intestino, pero la mucosa oral está ocupado por un montón de microorganismos. Ustedes piensen que en la cavidad oral se identificó hasta ahora más de 700 especies de microorganismos, es decir, que es un lugar muy contaminado. Si ustedes hicieran, así sin antisepsia, y agarraran una hoja de bisturí y hicieran una incisión en la cavidad oral o en la piel, inocularían los microorganismos en el acto quirúrgico. Entonces, ¿cuál es el fundamento de utilizar un antiséptico? Bajar la carga microbiana de todos los microorganismos que hay en la zona. ¿Para qué? Justamente para no hacer una bacteriemia que pueda tener una septicemia. Ese es el fundamento del uso del antiséptico. Y esto no es de ahora. Esto ya Semmelweis hablaba del lavado de manos. Es decir, ya observen lo que en esta época, 1818-1865, que es la edad que nació y murió Semmelweis, ya él hablaba del lavado de manos antes de atender un paciente. Estamos ahora en el 2020 diciendo, por favor, lávense las manos. Lister, ¿está bien?, utilizó agentes fenólicos como una manera de antisepsia, justamente para las zonas de heridas y mismo para hacer actos quirúrgicos. Entonces, ahí es donde viene la marca Listerine, en reconocimiento a Lister, porque Listerine es un agente fenólico. Entonces, observen que esto ya es un concepto de toda la vida. Entonces, teniendo en cuenta eso, que lo que yo busco en odontología es que si el paciente hace un colutorio preatención o preoperatorio, o sea, hace un buche, para que ustedes entiendan, lo que yo busco es bajar la carga microbiana. ¿Para qué? Todas las maneras odontológicas, todas, con la turbina, con el cavitrón, mismo la punción para la anestesia, la incisión, ustedes justamente pueden no solo aerosolizar microorganismos con la turbina y el cavitrón, por lo cual ustedes pueden inhalar esos microorganismos, sino también pueden inocular.
¿Está claro? Es decir, esto es muy importante que lo entiendan desde ahora. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de antiséptico, tengo que buscar cuál es el antiséptico ideal que me mate o me disminuya el número de microorganismos. Eso es fundamental. Si yo voy a los manuales de antisépticos, los antisépticos ideales para esto, ¿está bien? Son la clorexidina y la iodopovidona. Por dos motivos. Por el espectro que tiene a nivel antimicrobiano y el efecto residual. ¿Qué significa el efecto residual? La sustantividad. El efecto de que perdure en el tiempo la acción de ese antiséptico. Entonces, cuando yo estoy trabajando con la turbina, con el cavitrón y generando ese spray y esa aerosolización, no se me desparrama a lo largo del consultorio de la atención y mismo yo puedo estar expuesto en la inhalación estafilococo, estreptococo, fusobacterium, cándida, todos los microorganismos que puede tener la cavidad bucal. Ahora se suma la parte viral. Pero justamente ese es el tema. Es decir, si yo me pongo a observar el tema de la clorexidina, el efecto residual, muchos hablan de 1 hora, otros hablan de 6 horas, otros hablan de 12 horas, va a depender de la concentración. Lo mismo pasa con los agentes iodados. Ahora, si yo voy, por ejemplo, que fue uno de los grandes problemas que hubo este año, que el manual de la ADA toma un artículo de coronavirus 229E y pone al peróxido de hidrógeno como un buche, preatención, eso generó mucho ruido en la ciencia, en la parte de infectología. Gracias a Dios ahora ya quedó refutado eso, ya le voy a explicar la historia. Porque el peróxido de hidrógeno no tiene efecto residual. Mismo, si usted va al manual de antisépticos, que este manual es un manual reciente, observen que dice, no existe un antiséptico ideal. Y en la práctica, solo un pequeño número de antisépticos reúne las características requeridas. Es decir, el hecho de disminuir o matar microorganismos para que justamente yo no me ponga en riesgo. ¿Y quiénes son? Clorexidina y iodopovidona. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasó? El peróxido de hidrógeno es efectivo para determinadas cosas. No sé en qué año están ustedes, pero, por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo, como la gingivitis úlcero-necrotizante, la periodontitis úlcero-necrotizante, que está hecho por bacterias anaeróbicas, una periconaritis, que es justamente la inflamación del saco periconario por bacterias anaeróbicas, eso hace un dolor muy importante al paciente. Ese tipo de patologías, frente justamente a hacerse un buche con peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno frente a la enzima catalasa desdobla en agua y oxígeno y la presencia de oxígeno mata a las bacterias anaeróbicas. Ese es el fin terapéutico del uso del peróxido de hidrógeno en odontología. Es decir, lo que hace es una acción tóxica, pues es un agente oxidante de proteínas, lípidos de membrana y ADN. Algunos actúan en lo que es el ARN. Pero el peróxido de hidrógeno, si uno va al peróxido de hidrógeno en sí, es como antiséptico, no es eficaz, pero se emplea combinado con otro antiséptico. ¿Está claro? Es decir, por sí solo, como antiséptico, si yo quiero la propiedad de sustantividad, quiero que disminuya la cantidad de microorganismos como antiséptico de piel, como antiséptico de mucosa, no sirve. Sí sirve el peróxido de hidrógeno como otros elementos para el gas plasma, por ejemplo, la esterilización por gas plasma peróxido de hidrógeno bajo determinadas condiciones, que es una condición de esterilización que tiene sus limitaciones, pero es muy bueno, inclusive tiene nivel esporicida y priónico. ¿Qué pasó? La ADA este año con el tema del COVID y el gran problema mundial que generó COVID, porque puso a la ciencia, es decir, en cosas que no estaban probadas, que si la ciencia la agarró muy, en determinados puntos, la agarró muy de sorpresa. Entonces, ¿qué pasó? La desesperación por querer, ¿está bien? Poder inactivar a COVID, tomaron artículos muy viejos sobre el coronavirus 129E del año 77, en la cual demostró que el peróxido de hidrógeno al 3% inactivaba al virus de 1 a 30 minutos. A ver, si yo tengo este rango, yo no puedo decir que por un buche de 1 minuto con peróxido de hidrógeno yo inactivo a SARS-CoV-2. ¿Está bien? Es decir, y no me pongo en riesgo como odontólogo, bajo ningún punto de vista. Esto pasó en el mes de febrero. Aquello que hacemos infectología clínica nos hizo mucho ruido esto. ¿Cómo? Es decir, rompimos los manuales, COVID tapó el bosque, porque no es la única enfermedad como yo, como odontólogo, que estoy expuesto, y
¿Cómo? De repente el peróxido de hidrógeno es el mejor antiséptico. ¿Y qué pasó con todo el resto del microorganismo? ¿Qué pasa si yo inoculo un estafilococo, un estreptococo? Es decir, ¿pasa el peróxido de hidrógeno? ¿Es efectivo como antiséptico, sí o no? Si yo me voy a la clorexidina, está bien, que justamente lo que ocurrió, la clorexidina tiene unas grandes propiedades. Por un lado tiene sustantividad, es decir, que es la perduración en el tiempo de ese efecto. Por supuesto, pigmenta piezas dentarias, altera el gusto si yo lo uso en forma crónica, pero si lo uso como un colutorio, preatención o mismo como antisepsia para las zonas de piel, para lavado de manos, que se usa al 2 o al 4%, es muy efectivo. Mismo para lavado de manos y para la antisepsia de piel, no para mucosa, porque si no es muy irritativo, se mezcla la clorexidina con alcohol isopropílico. Entonces aumenta las propiedades, ¿está bien?, antisépticas, porque tengo la clorexidina y el alcohol isopropílico haciendo un sinergismo. Y eso es muy importante. La clorexidina viene al 0,12%, viene al 2 y al 4. Al 2 y al 4 se usa más, y más al 4 que al 2, se usa más para la antisepsia de piel y el lavado de manos, quirúrgico. Al 0,12 como colutorio preatención. La clorexidina tiene una propiedad muy importante, que es puede ser, depende de la concentración, bactericida o bacteriostática. Si está en baja concentración puede ser bacteriostática, en alta concentración es bactericida. ¿Y qué hace? Se une a la pared bacteriana, aumenta la permeabilidad, hace que disminuya la percepción del oxígeno y lleva a la muerte. Si precipita los componentes intracelulares y lleva a la muerte por no obtener la bacteria el ATP. A su vez tiene un efecto antiadherente. ¿Por qué? Porque justamente ustedes saben que el esmalte, cuando el paciente se cepilla los dientes, ustedes se cepillan los dientes, después se forma una película salival. Eso tiene carga negativa. Los cocos, que son los primeros en colonizar, tienen también carga negativa. El calcio es el que está en el medio actuando de puente de unión entre las bacterias gram positivas y el esmalte. La clorexidina se mete en el medio, compite por el calcio y entra en el medio, por lo cual justamente al producir esta inhibición, es decir, esta alteración de la permeabilidad y esta alteración de lo que es la concentración de oxígeno, automáticamente inhibe o mata a estas bacterias, por lo cual actúa como antiadherente. Como yo dije anteriormente, este efecto perdura en el tiempo encima, como si esto fuera poco. Esta es justamente la propiedad de permanecer activo en la zona, la sustantividad, una palabra que es muy importante que la tengan en cuenta. Muchos artículos hablan de que tiene 12 horas de sustantividad, algunos hablan de 6, hay algunos que dicen 1 hora, pero todo depende de la concentración. No es lo mismo la clorexidina al 0,02% que al 0,12 o al 4. ¿Qué ocurrió? A la clorexidina, ¿está bien? Aparte tiene ojo, cuidado con una cosita, perdón, voy a corregir una cosita. La clorexidina, aparte de sustantividad, hay que alejarla de las pastas dentales. Si ustedes se cepillan los dientes y hacen el colutorio de clorexidina en forma inmediata, queda neutralizada, se inhibe. Esto es importante tenerlo en cuenta. Siempre alejar lo que es el cepillo o el uso de detergentes o pastas dentales por lo menos 30 minutos con el uso de la clorexidina. Se ha demostrado ahora que quedan neutralizadas y no la acción. ¿Pero qué pasó? Los estudios de febrero toman el peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque los primeros estudios que hicieron sobre SARS-CoV-2 tomaban la clorexidina en 0,02%, una concentración muy baja. En algunos países redujeron la concentración de clorexidina por el hecho de las pigmentaciones de piezas dentarias, por la alteración del gusto, entonces redujeron la concentración. China, Italia, utilizan concentraciones muy bajas. Al hacer los estudios al 0,02%, pusieron como conclusión de que posiblemente no hacía acción sobre SARS-CoV-2. Por supuesto, gracias a Dios, la ciencia empezó a avanzar en el tema y demostraron que la clorexidina sí era efectiva. El otro antiséptico, como dije anteriormente, que se usa muchísimo, es el iodopovidona. El iodopovidona nosotros usamos mucho como antiséptico, no solo para intraoral, sino también para piel. Vienen en 3 presentaciones, al 5%, que es el jabón, al 8%, que es el bucofaringio, y al 10%, que es la solución. A ver, si el paciente está despierto, es decir, que
la tiene despierta, no está anestesiado bajo anestesia general. La iodopovidona es bastante, es decir, como que da un poco un gusto muy feo para el paciente, no le gusta tanto. Pero para colutorio preatención se la reduce al 0,2%, es nada, 0,2. Yo ahora después voy a hacer una tablita con un resumen de todo esto, quédense tranquilos. Al 0,2. ¿Qué significa 0,2? Yo agarro el 10% que es la solución, y la diluyo de 2 mililitros, 2 mililitros nada, 2 mililitros de solución al 10 y 98 de agua. Entonces el paciente no siente el gusto feo de la iodopovidona. Ahora, cuando hacemos cirugía, van a ver que nosotros usamos la solución pura. Es decir, una vez que el paciente está intubado, es decir, pasamos el antiséptico por piel o por mucosa en forma de solución pura al 10%. No diluimos absolutamente nada. Pero hay que tener cuidado con algo. Las alergias al yodo, los problemas tiroideos y los chicos. Ahí está contraindicado el uso de la iodopovidona. Por eso se usa mucho la clorexidina. Pero la FDA ahora emitió comunicados de que hay pacientes también alérgicos a la clorexidina. Así que también tengan cuidado con eso, pregunten al paciente si por casualidad no es alérgico a la clorexidina. Cuando surge todo esto, si uno empieza a buscar artículos científicos, van a ver que en el año 2018 había artículos sobre el efecto virucida in vitro, sobre el SARS y el MERS de la iodopovidona al 0,23%, es decir, al 0,2%. Y eso justamente se hacía en 15 segundos. Aparentemente, no sé qué pasó, que COVID tomó tan desprevenido a todos que nadie se dio cuenta que había artículos sobre el SARS y el MERS. El SARS es el año 2003, el MERS el año 2007, 2008, por ahí, que surge justamente el otro coronavirus, bien del Medio Oriente. Entonces, había estudios al respecto, pero nadie justamente tomó importancia en el tema. Entonces acá surgió una batalla. El peróxido de hidrógeno, que lo pusieron primero, versus la iodopovidona y la clorexidina, que ya estaban, que eran buenos antisépticos. Se rompen los manuales y ponen al peróxido de hidrógeno como principal producto para hacer colutorio preatención odontológica. Gracias a Dios, también en abril del 2020, justamente empieza a haber estudios sobre la realización del SARS-CoV-2 en cirugías de cabeza y cuello y dicen que la iodopovidona del 0,2% era efectivo sobre el SARS y el MERS. ¿Cómo puede ser que no sea efectivo sobre el SARS-CoV-2? Es decir, si ya había estudios al respecto, justamente esto empieza a surgir todas estas dudas. Hace mucho ruido el hecho del peróxido de hidrógeno. Estudios en mayo donde agarran y hacen un análisis de todos los antisépticos, de todos los artículos que hay antisépticos del año 90 hasta el 2020, dicen que el único antiséptico que está bien probado para el uso en odontología es la iodopovidona. Es decir, ¿en qué momento pusimos al peróxido de hidrógeno adelante? Gracias a Dios, está bien, empiezan a surgir artículos diciendo que la clorexidina también es efectivo sobre el SARS-CoV-2, porque había artículos sobre la acción de la clorexidina sobre virus envueltos. Y decían que era efectivo sobre virus envueltos. Y encima la clorexidina tiene sustantividad. Surgen, gracias a Dios, en mayo, un artículo de Corea que a través de PCR, que es la reacción de cadena polimerasa, que es un estudio perfecto para saber si algo funciona o no funciona, demostró que la clorexidina al 0,12% en 30 segundos inhibía al SARS-CoV-2. Entonces, justamente, cuando surgen estos artículos, empieza a haber estudios acerca de por qué motivo el peróxido de hidrógeno surgió el tema. Este estudio, que es de ahora, de julio, muy poquito, empieza a hacer un análisis de qué artículos existe sobre el peróxido de hidrógeno con el efecto sobre SARS-CoV-2 y encuentra que hay en total 28 artículos hablando del peróxido de hidrógeno sobre SARS-CoV-2. Pero ¿saben qué? Solo uno actúa sobre antiséptico. Solo uno. Esta búsqueda está hecha esta semana. Si yo pongo peróxido de hidrógeno sobre SARS-CoV-2, hay 28 artículos. Los mismos 28 artículos que había en julio. Y solo uno hablaba sobre eso. ¿Sabe qué decía justamente ese artículo?
compararon la inactivación del peróxido de hidrógeno en SARS-CoV-2, el efecto que hacía como enjuagatorio, como enjuague, como antiséptico, también frente a la comparación con iodopovidona. Utilizaron el peróxido de hidrógeno en dos concentraciones, al 1,5 y al 3%. ¿Qué demostró el artículo? Que el peróxido de hidrógeno en 1,5 y 3% fue mínimamente efectivo como agente virucida después de un tiempo de contacto de 30 segundos sobre SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, gente? Teniendo la clorexidina iodopovidona, que tiene una acción antiséptica muy importante, que disminuye la carga microbiana de todos los microorganismos que están en la cavidad bucal, que busca ese fundamento de no exponerme a todos los microorganismos que hay en la cavidad bucal, no solo SARS-CoV-2 si es que está, estafilococo, estreptococo, fuso, actinomices, todo lo que tiene la boca, todo lo que tiene la boca, ¿bien? Y encima tiene sustantividad, la clorexidina y la iodopovidona, me quedo con eso. El peróxido de hidrógeno no tiene sustantividad porque apenas uno hace un buche, el peróxido de hidrógeno al enfrentarse a la enzima catalasa se desdobla en agua y oxígeno y pierde su efecto residual. Por ese motivo no tiene sustantividad. Por ese motivo, los artículos de junio empiezan a hablar que los enjuagues bucales, clorexidina, al tener sustantividad, ¿está bien? Justamente sirven muchísimo en la prevención del SARS-CoV-2 o COVID-19. Ustedes me dirán, bueno, Cristian, ¿y qué pasa con otros productos? ¿Está bien? No clorexidina y iodopovidona. Hablemos de Listerine. Listerine tiene alcohol en su composición. Si yo me pongo en la hipótesis, yo diría que es efectivo. Pero Listerine sacó un comunicado, y hasta el día de hoy lo sigue sosteniendo, que no hay estudios al respecto de la acción de Listerine sobre SARS-CoV-2. Está bien, a ver, es lógico que Listerine salga a decir esto. Yo creo que lo debe hacer, porque hay estudios del año 2005 que hablaban que el Listerine tiene un efecto también sobre determinadas enfermedades virales. Tiene un efecto al respecto y una acción. Otro antiséptico que está surgiendo en el mercado y en reemplazo de la clorexidina es el clorcetilpiridinio. Se está usando muchísimo también como enjuagatorio y a nivel de pastas dentales. El clorcetilpiridino justamente tiene un efecto residual mucho más bajo que la clorexidina, pero se está utilizando en pacientes alérgicos a la clorexidina, este elemento. ¿Y podría también ser efectivo contra esto? Bueno, yo voy a los artículos científicos, este es el 2017, dice que el clorcetilpiridino no está tan probado en detalles el efecto sobre virus respiratorios. Pero, si empezamos a profundizar un poco los estudios, observamos de que hay estudios sobre el H1N1 y H3N2 del clorcetilpiridino y hace efecto inhibitorio sobre estos virus. ¿Por qué hablo de estos dos virus? Porque el H1N1 es un virus envuelto ARN del mismo tamaño que SARS-CoV-2. Muchos estudios hoy en día se están extrapolando del H1N1 hacia el SARS-CoV-2, por lo cual mismo, si uno va a la conclusión de estos artículos, dice que es probable que el clorcetilpiridino haga efecto sobre los coronavirus. Pero hoy en día, si yo tengo que decir, chicos, miren, ¿qué está probado sobre lo que es la antisepsia a nivel odontológico, a nivel quirúrgico? ¿Está bien? ¿Qué está probado realmente y que a su vez haga efecto sobre SARS-CoV-2? La clorexidina y la iodopovidona. Y la iodopovidona por encima de la clorexidina. Esa es la realidad. Por ese motivo, cuando uno hace enjuagues bucales, utiliza o la clorexidina del 0,12% o la iodopovidona entre el 0,2 y el 7%. Y por fricción, cuando uno utiliza en cirugía, si es fricción intraoral, usamos la clorexidina del 0,12. ¿Por qué? Porque la clorexidina en quirófano, que viene al 4%, viene mezclada con alcohol isopropílico y sobre la mucosa genera una irritación, una quemazón. Quema la mucosa, es alcohol. Entonces, no es recomendable usar la clorexidina del 4% con alcohol isopropílico como antisepsia de mucosa, sí como para piel. O si no, usamos la iodopovidona al 10% y quitamos del medio al agua oxigenada o al peróxido de hidrógeno como marcaban los manuales de la ADA.
Entonces, como resumen de antiséptico, cuando ustedes tengan que hacer un colutorio del paciente, primero pregunten que no sea alérgico al yodo, que no tenga problemas tiroideos y que no sea un pediátrico, un chico menos de 6 años. No es recomendable en pediatría por el desarrollo de las tiroides utilizar la yodo. Entonces, la manera más inocua al paciente para que no sienta el gusto feo es usarlo al 0,2%. Son 2 mililitros de iodopovidona al 10%, cuidado, compren la solución, que es al 10, y 98 de agua. Es muy poquito lo que tienen que poner. Si lo quieren hacer más puro, porque lo quieren hacer para una cirugía, ¿está bien? Lo pueden usar también por fricción, pueden utilizar al 7%, que ya son 70 de iodopovidona al 10% y 30 de agua. Si no, la otra alternativa es clorexidina al 0,12%. La tercera opción que podría uno decir, bueno, si yo me baso de estos estudios lo puedo extrapolar hacia lo que es el SARS-CoV-2, es el clorocetilpiridina del 0,5%. Todavía no muy demostrado sobre el SARS-CoV-2 porque no hay estudios al respecto. El cuarto, el Listerine. No hay estudios al respecto, pero al tener alcohol y basado en la evidencia científica, podría hacer efecto. Son hipótesis. Cuando uno tiene hipótesis, gente, siempre piensa que las hipótesis se pueden refutar o se pueden confirmar, pero esa es la realidad. Y saquemos del medio, que ya gracias a Dios muchos manuales ya lo modificaron, al peróxido de hidrógeno. Esto fue lo que hizo mucho ruido en febrero, marzo. Yo fui uno de los que dije, es imposible que actúe como un antiséptico, o sea, el SARS-CoV-2, y hoy justamente ya quedó demostrado de que es así. Es decir, que es preferible ir a estos dos antisépticos y dejar de lado el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se usa, ya les digo, si ustedes tienen una guna, una puna, una periconaritis, sí, utilicen esto, pero el fundamento es que frente a bacterias anaeróbicas, el peróxido de hidrógeno se degrada en agua y oxígeno, y el oxígeno mata a esas bacterias anaeróbicas. Por ese motivo se utiliza de esa forma. Bien. Cuando pasemos ahora al otro capítulo, al hecho de lo que es desinfección y esterilización. Los desinfectantes, muchos se puede utilizar, a veces algunos de ellos, por ejemplo, la iodopovidona, se puede utilizar como antiséptico o como desinfectante, o como descontaminación de instrumental. El alcohol 70 se puede utilizar como justamente un antiséptico en la piel, no en la mucosa, lavado de mano, el alcohol en gel, o como desinfectante, como por supuesto con un determinado poder, que ahora vamos a ver ese tema. Pero este flujograma que yo les estoy mostrando ahora es la base de recuperación del instrumental, en los cuales vamos a utilizar sustancias descontaminantes o determinados elementos de desinfección para no ponernos en riesgo nosotros cuando terminamos la atención odontológica. Ustedes piensen lo siguiente: yo termino de atender a un paciente, tengo el instrumental lleno de sangre y saliva y tengo que recuperar ese instrumental. Cuando el instrumental está muy cargado de materia orgánica, después, por ejemplo, después de una cirugía, la materia orgánica inactiva al agente desinfectante, al agente descontaminante, inactiva al hipoclorito, la hace disminución de ese efecto que tiene que generar el hipoclorito o la iodopovidona. Entonces, ¿qué se hace? Para disminuir justamente la carga orgánica, se utiliza una solución previo a la descontaminación química, que es la solución enzimática. Es decir, la solución enzimática, yo agarro un instrumental sucio como está, lo pongo en solución enzimática, que lo puedo hacer en un recipiente, en un tupper, prepara la solución enzimática y tiene el instrumental ahí adentro, o en un ultrasonido si es que tienen. Lo único que hace la solución enzimática es degradar la materia orgánica, la degrada, la desprende del instrumental porque tiene agentes tensioactivos y enzimas que son proteasas, lipasas y amilasas que destruyen esa materia orgánica. Pero no tiene efecto sobre los microorganismos. ¿Qué quiere decir? No tiene efecto bactericida o virucida. No descontamina, ¿está claro? Entonces, de instrumental, una vez que pasa el tiempo, que son 5 a 10 minutos, dependiendo de la carga orgánica que tengan, lo sacan de ahí, lo juegan un poco en agua y lo ponen a descontaminar en hipoclorito o iodopovidona. Este es el camino que yo muchas veces lo uso en el consultorio, más cuando son pacientes que me dicen, tengo, por ejemplo, SIDA, ¿bien? Entonces no quiero ponerme en riesgo ni yo
ni a mis asistentes. Agarro el instrumental así como está, así bien sucio, todo sucio que atendí, y lo meto adentro del autoclave. Es decir, en vez de pasar por este camino, voy por este camino, al autoclave. Lo meto dentro del autoclave y hago el ciclo, pero sin el secado. Le quito el aparato del secado. ¿Para qué? El instrumental en realidad está todo sucio. Hagan de cuenta que, no sé, está lleno de sangre, sacaron, no sé, un tejido, entonces está todo impregnado de esa suciedad. Si yo le pongo el secado, esa materia orgánica se me pega al instrumental, queda pegado y me lo arruina. Entonces yo tengo que hacer el ciclo, que esté mojado el instrumental, y una vez que termina, y por supuesto enfría, lo saco y ahí procedo a la limpieza de ese instrumental. Eso es un método llamado desinfección física por autoclave a vapor de agua. Lo pueden hacer en el consultorio y lo pueden hacer siempre si quieren. Si tienen 2 autoclaves, 3 autoclaves, no hay ningún problema de hacer esto. Pero bueno, es decir, utilizaría un aparato para hacer este tipo de cosas. Muchos compran como autoclave, no sé si ustedes vieron en microbiología las autoclaves Chamberlain o las verticales, que se utilizan justamente para eso. Entonces ustedes tienen las autoclaves buenas, que valen fortuna, para la esterilización propiamente dicha, que se seca el papel, y estas autoclaves que vale poca plata, la utilizan para descontaminar. Es un método también que una vez que ustedes pasan por la desinfección, sea química o física, ustedes sí o sí tienen que lavar el instrumental, lavarlo muy bien, cepillarlo muy bien, sacar todas las materias orgánicas que tengan. Lo secan, lo acondicionan para esterilizar y lo llevan a esterilización. Ahí puede ser utilizar 2 métodos, o la estufa seco o la autoclave. Generalmente el mundo cambió al autoclave y ya vamos a ver por qué. Después lo almacenan y vuelven de nuevo a la atención odontológica. Este flujograma es un circuito que lo tienen que hacer siempre, se hace con todos los pacientes, con todo el instrumental y es constante esto. Bien. ¿Qué es el desinfectante? Que yo lo voy a utilizar no solo para desinfectar mi área crítica, los pasillos, la sala de espera, lo puedo utilizar también para descontaminar el instrumental. Son sustancias químicas que se aplican sobre objetos inanimados, sobre objetos inertes. Por supuesto que hay desinfectantes, como dije anteriormente, como la iodopovidona o el alcohol 70, que también se puede utilizar como antiséptico, pero bajo determinados requisitos. Pero el desinfectante o el descontaminante es para objetos inertes y busca el mismo fundamento, disminuir o matar los microorganismos que están en esa superficie. Yo voy a hablar acá nada más de 3, hay muchos más en el mercado y hoy en día el mercado nos tiró en la cabeza un montón de cosas, pero hay un concepto, chicos, que es muy importante. Yo a algún desinfectante le tengo que pedir 2 propiedades muy fundamentales. ¿Por qué? Porque la bioseguridad no es SARS-CoV-2. La bioseguridad es mucho más allá. SARS-CoV-2, si yo voy a los manuales del CDC de SARS-CoV-2, lo inactivo con agua y jabón, gente. Con agua y jabón. ¿Por qué? Porque el jabón emulsiona la capa lipídica del virus, pierde la llave de ingreso a la célula, porque recuerden que el virus es un parásito intracelular obligado, y automáticamente el virus no puede entrar. Entonces, con agua y jabón. Pero esa no es la bioseguridad de ustedes. La bioseguridad está mucho más arriba. ¿Dónde está? En la tuberculosis, en los virus desnudos. Entonces, las 2 propiedades que se le pide es que tenga propiedad tuberculicida y virucida. Cuando uno limpia el área crítica se llama alrededor del sillón, todo lo que es el sillón y alrededor, hasta 1,5 metros o más, porque SARS-CoV-2 demostró que puede alveolarse mucho más. Justamente tiene que tener poder tuberculicida y virucida, es decir, tiene efecto contra las micobacterias, mediante la tuberculosis, los virus desnudos, las formas celes, los hongos, los parásitos, las gram positivas y las gram negativas. Usted tiene que cubrir todos, absolutamente todos, virus desnudos y envueltos. Entonces, ese es el poder que se le pide. Cuando uno descontamina instrumental, que tiene que hacer la inmersión de ese instrumental, le pedimos lo mismo a esa gente descontaminante. ¿Está bien? ¿Qué le pedimos? ¿Está bien? Por empezar, se tiene que respetar los tiempos de inmersión porque ningún descontaminante es mágico. No es que se expone al microorganismo, el microorganismo por arte de magia, ¡pum!, se muere. No, tiene que haber tiempos de exposición. Por eso, una de las cosas que se le pide es que no se vaporice. El alcohol se vaporiza muy rápido. Ese es el gran problema. Por eso se lo diluye con agua para que mantenga su efecto.
y a su vez aumenta su poder también de lo que es el efecto antimicrobiano. Al hacer el alcohol, con el efecto del alcohol 96 con el 70, aumenta el efecto justamente sobre el microorganismo. Está prohibido que se agregue instrumental en el medio cuando ustedes descontaminen instrumental. Si yo puedo hacer que ustedes empezaron a descontaminar un instrumental, prepararon la solución y ya pasaron 5 minutos y de repente se olvida una bandeja. No pueden agregar. No pueden agregar instrumental porque cargan más a la solución de materia orgánica, por lo cual ella lo lleva a la inactivación y encima, como si esto fuera poco, los tiempos que ya tuvieron los 5 minutos antes, ¿está bien? Hace que se extienda aún más y puede llevar a la oxidación de ese instrumental. Piensen que el hipoclorito, por ejemplo, oxida mucho el instrumental. Que el instrumental esté flojo, que no esté todo apretadito, porque no sé, quise meter un tupper, un montón de instrumental, no tiene que estar flojo para que la solución corra perfectamente. Y que el instrumental no tenga demasiada carga orgánica porque si no se inactiva. Como dije anteriormente, la solución enzimática degrada la materia orgánica, es un agente tensioactivo, desprende la materia orgánica del instrumental, no desinfecta. Uno de los agentes que más utilizan ustedes en la facultad es el hipoclorito porque es barato. Y yo también lo uso en el consultorio del hipoclorito. Pero hay que tener en cuenta varias cosas con el problema del hipoclorito. Ustedes cuando vayan al supermercado, presten atención lo que es la etiqueta, y delante de la etiqueta va a tener un número que dice gramos de cloro por litro. Es decir, vamos a hacer de cuenta, puede decir 25 gramos de cloro por litro, o puede decir 55 gramos de cloro por litro. ¿Qué significa esto? La concentración de cloro que viene en ese envase. ¿Qué ocurre? Hoy en día, hace 20 años atrás, no existía esto. El hipoclorito venía en una sola concentración, que era 55. Pero hoy en día tenemos el cloro más concentrado, la doble acción, el menos concentrado. Hay una gama en el mercado muy grande. Esto hizo que cuando yo tengo que preparar el hipoclorito, la proporción agua-hipoclorito no es la misma para el porcentaje que yo quiero llegar. A ver, no es lo mismo preparar una dilución en 25 gramos de cloro por litro que 55 gramos de cloro por litro. Les voy a dar el siguiente ejemplo, y esta fórmula incorpóranla en su cabeza porque es la única forma. Y una vez que compran ustedes la misma concentración, es la misma proporción. Vamos a dar cuenta, yo quiero descontaminar instrumental o quiero preparar una solución de hipoclorito para limpiar lo que es el área crítica donde yo trabajo. La manera de preparar para descontaminar instrumental o para áreas críticas es al 0,5%. Bien, esa es la concentración, o también llamado 5.000 partes por millón. En endodoncia, por ejemplo, ustedes si hacen endodoncia, van a ver que la irrigación de los conductos se hace al 2,5%, algunos usan el 5%, pero antes se hace al 2,5%, es más concentrado. Pero para descontaminar instrumental se hace al 0,5%, la misma fórmula. Entonces, cuando usted hace la concentración deseada, la concentración deseada es la concentración final que yo quiero llegar, 0,5% ponen acá. Los mililitros a preparar, vamos a hacer de cuenta que yo quiero preparar 1 litro, por lo cual son 1000 mililitros. Y la concentración de compra es esos gramos de cloro por litro que vienen en el envase. Vamos a hacer de cuenta que acá yo tengo 55. Compré 55 gramos de cloro por litro. Lo tengo que convertir en porcentaje a eso. La manera correcta, para que no se equivoquen, es correr la coma un lugar a la izquierda. Es decir, si ustedes tienen 55 gramos de cloro por litro, es 55,0. Entonces corren la coma un lugar a la izquierda y es 5,5%. Si ustedes tienen 25 de gramos de cloro por litro, es 2,5%. ¿Está claro? Entonces, si hacen la cuenta, 1000 por 0,5 dividido 5,5, le va a dar 90 la cuenta, más o menos. ¿90 qué? 90 mililitros de hipoclorito en esa concentración. Y el resto se le agrega agua para llegar a los 1000. Serían 910 mililitros de agua. ¿Me comprendieron esto? Hagamos la cuenta, agarren la calculadora y hagamos la cuenta con 25. 1000 por 0,5 dividido 2,5 les va a dar 200.
200 ¿qué? 200 mililitros de hipoclorito y 800 de agua, para llegar al 0,5. Observen cómo cambia la proporción de hipoclorito y agua dependiendo de la concentración de compra. En uno era 90 y en otro era 200 para llegar al 0,5. Por ese motivo, presten mucha atención al envase. Eso de la proporción, una parte hipoclorito y 9 de agua, ya no existe más. Va a depender de la concentración de compra. ¿Está claro? Porque si no, ustedes piensan que realmente descontaminaron y no lo hicieron. Así que tengan en cuenta esta fórmula. Otra cosa que tengan mucho cuidado es el hecho de no mezclar productos químicos. Es decir, los productos químicos no se mezclan, no se juega el científico loco. Uno de ellos es la mezcla de hipoclorito con el alcohol. Cuidado porque la combinación genera cloroformo. Y el cloroformo puede producir un paro, justamente produce un paro del músculo del diafragma y lleva al paro respiratorio y a la muerte. Entonces, cuidado con esto. Esto justamente le pasó a una colega en este tema de la pandemia. Yo dando las charlas de bioseguridad le digo, cuidado con las mezclas. Bueno, una doctora se le cae un frasco de alcohol, agarra un trapo que tenía hipoclorito, secó el alcohol, dice que apenas se le había caído un poco de alcohol, y de repente empezó a sentirse mareada. Ella, el marido, tuvieron que salir al balcón a tomar aire, se empezaron a sentir muy mal, y justamente digo, lo que hiciste fue cloroformo. Así que cuidado, no hagas combinaciones químicas con los productos. Agua oxigenada con vinagre, ni hipoclorito con detergente, no hagas combinaciones químicas, por favor. El otro desinfectante muy bueno, descontaminante, la iodopovidona. Al igual que es antiséptico, se usa como descontaminante. Por supuesto que no lo usamos en el sillón o en el piso, porque manchamos todo y dejamos todo de un color marrón. Entonces esto se usa para descontaminación instrumental. ¿Y cómo se prepara para descontaminación instrumental? Se prepara al 2,5%. ¿Cómo se hace? Se usa también la solución al 10% y se hace. Acá sí se puede hacer de esta forma. Una parte de iodo por al 10 y 3 partes de agua, que es una relación 1:4. Es decir, o si no, 250 mililitros de iodo por al 10 y 750 de agua. Tanto el hipoclorito como la iodopovidona se dejan un tiempo de 10 minutos para descontaminar instrumental. Para descontaminación de instrumental, la solución se prepara en el momento y después se tira. El hipoclorito también se prepara en el momento. Ustedes no pueden preparar hipoclorito ahora para usarlo a fin del día. ¿Por qué? Porque la reacción química de hipoclorito con el agua forma ácido hipocloroso y un ion de cloro-oxígeno. El ácido hipocloroso es el que tiene la acción justamente antimicrobiana. Entonces, ese ácido hipocloroso es completamente inestable. Por eso en el mercado obtienen ácido hipocloroso y se lo venden a ustedes como un producto estable. Eso es otro tipo, ese ácido hipocloroso estabilizado. Eso no voy a hablar, si después quieren, lo charlamos al final, pero es un producto químico completamente, es decir, lo pueden obtener de diferentes formas. Mismo lo pueden utilizar por la mezcla de cloruro de sodio con agua y lo ionizan. Pero dejemos de lado lo que es el ácido hipocloroso en sí. La reacción química de hipoclorito con agua forma el ácido hipocloroso. Si ustedes tiran hipoclorito puro, no hace nada si no lo activan con el agua. Y una vez que activó con el agua, el ácido hipocloroso es completamente inestable y después pierde el efecto. Por lo cual las soluciones se preparan en el momento, se usan y se tiran. El otro desinfectante muy bueno es el alcohol 70, no solo como desinfectante, sino también como antiséptico. El alcohol 70 en gel es excelente para lo que es el lavado de mano, la higiene de mano, es excelente, excelente. Pero tengan en cuenta lo siguiente, el alcohol 70, y ahí es un trabajo de tesis muy lindo, que probó diferentes diluciones, no tiene un efecto tan potente como el hipoclorito del 0,5% para áreas críticas. ¿Está bien? Es decir, el alcohol 70 cumple una eficacia del 74%, ¿bien? Frente a determinados microorganismos que trabajamos en odontología, como es los enterococos, la moraxella, estafilococo, strepto, bacillus, klebsiella. Es decir, todos estos microorganismos son todos microorganismos bucales. Es un trabajo de tesis de la Facultad de Odontología y demostró que la eficacia no es del 100%. Eso es lo que tiene el alcohol 70.
Pero hay estudios que demuestran que había antes manuales que decían que usted para aplicar alcohol 70 tenía que primero limpiar la superficie. Bueno, esto ya hay trabajos científicos en los cuales demostraron que no se necesita la limpieza previa a la superficie para aplicar el alcohol 70. Si vamos a los manuales de SARS-CoV-2, observen que el alcohol, tanto 96 o 95, si quieren, como 70, estas son proporciones de Italia, hace efecto a los 30 segundos sobre SARS-CoV-2, al igual que el alcohol isopropílico, el formaldehído y glutaldehído también a los 2 minutos, y la iodopovidona al 0,23%, a los 15 segundos hace efecto sobre SARS-CoV-2, y el hipoclorito, que lo usan más diluido al 0,1, en 1 minuto de exposición inactiva el SARS-CoV-2. Por supuesto que los agentes desinfectantes se utilizan sobre superficies inertes. Bajo ningún punto de vista, ningún desinfectante se puede poner en el bidón, como esta propaganda que salió acá en Argentina, de usar el clobernio como un agente descontaminante para ponerlo en el bidón del sillón para la turbina. Para justamente trabajar en el consultorio, muchachos, si vamos a poner, dice no ingerir. Acá dice no ingerir. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no, pero la que firmó esto, se comunicó con nosotros, dice, no, pero la dilución que se prepara, esto es porque si ustedes no pueden ingerirlo puro así como está. Pero si ustedes lo diluyen, no hay ningún problema. Entonces le dijimos, bueno, perfecto, si vos decís esto, dame los papeles de farmacovigilancia. Hasta el día de hoy lo estamos esperando. No tienen los estudios de farmacovigilancia. Cuando ustedes les quieren vender un producto diciendo agreguen esto al sillón, al bidón, bien, que no es inocuo para la persona, bueno, perfecto, listo. Por un lado, dame los estudios antimicrobianos de ese producto que me querés vender. Y por otro lado, dame toda la documentación que tenés de farmacovigilancia. Van a ver que el 90% de los estudios no aparecen. La farmacovigilancia es saber si ese producto es tóxico o no hacia la persona, porque puede producir una toxicidad muy grande. Por eso les recomiendo que la doctora Nilda Haidt, yo hablo constantemente con ella, una toxicóloga muy importante acá de Argentina, muy reconocida. Vayan a YouTube, busquen este webinar de toxicidad de uso antiséptico y desinfectante y escuchen esta charla completa, porque ahí van a entender lo que yo les estoy diciendo. Que tengan cuidado con determinadas cosas. Lo mismo pasa, las cabinas sanitizantes, las OPS dijo no rocíen a la gente con productos químicos, no los expongan a la luz ultravioleta. La luz ultravioleta yo no hablé hoy, pero es cancerígena. Uno no puede estar expuesto a la luz ultravioleta, tampoco uno puede quedar ciego al ver la luz ultravioleta, la UVC. Entonces, cuidado con esto. Por eso las diferentes sociedades se van a decir a repudiar esto. Lo mismo que Chile, también exactamente igual, al igual que acá la MAT, acá en Argentina. Es decir, no rociar a la gente con sustancias químicas. Entonces, teniendo en cuenta la parte desinfectante, el hipoclorito para áreas críticas de descontaminación instrumental se usa el 0,5%. Ahora, si ustedes no quieren para áreas no críticas significa el pasillo, las salas de espera, supónganse de la universidad o del consultorio, se puede diluir un poco más el hipoclorito y se puede mismo diluir al 0,05%, que es re bajita la proporción, son 500 partes por millón y hace efecto sobre SARS-CoV-2 sin problema. Si yo te atiendo en un sanatorio que tiene pacientes con tuberculosis, a esta concentración no la usaría bajo ningún punto de vista. Pero para lo que es áreas no críticas se puede utilizar perfectamente. Para desinfección instrumental se utiliza en este tiempo tanto la iodopovidona como la hipoclorito, iodopovidona y el glutaldehído en la promoción. ¿Por qué no hablé de glutaldehído? El glutaldehído se usa en quirófanos. Es un agente que tiene un nivel mucho más alto que el hipoclorito y iodopovidona. Se usa al 2% justamente durante 20 minutos. Son para elementos termosensibles como los endoscopios, los filoscopios. Tiene un nivel esporicida, es decir, en realidad es como si una esterilización química, para que ustedes me entiendan, pero es altamente cancerígeno y mutagénico. Es decir, el glutaldehído tiene que ser utilizado por gente que está entrenada en el manejo de esta sustancia química, en ambientes muy aireados, ventilados, porque los vapores, ¿está bien?,
pueden ser cancerígenos, son cancerígenos, no pueden, son cancerígenos. Entonces, tiene que estar muy bien ventilado. Mismo cuando se saca el endoscopio o el filoscopio de ahí, se lo lava muy bien con solución fisiológica estéril, se lo lava muy bien para no llevar elementos, residuos de ese glutaldehído al acto quirúrgico. Entonces, por ese motivo, el glutaldehído en odontología, en el consultorio, en la práctica diaria o en una universidad, por lo menos en Argentina, no se usa bajo ningún punto de vista. Sí se usa a nivel hospital, a nivel sanatorio, en quirófano, bajo determinados requisitos y formas de uso al glutaldehído. Bien, dejamos antisépticos, dejamos desinfección y descontaminación, pasemos a esterilización. ¿Qué es la esterilización? Matar todo. Mato todo, no me queda nada. Los elementos de resistencia, que son los esporos, inclusive los agentes no convencionales, que son los priones. ¿Qué son los priones? Los priones son proteínas, está bien, es decir, agentes no convencionales, son proteínas, son virus, está bien, proteicos. La enfermedad de la vaca loca es una enfermedad priónica. El único método que tienen ustedes en odontología en el consultorio para matar priones es la autoclave a vapor de agua. A 134 grados, 2 atmósferas, 18-20 minutos. Es lo que marca la OMS para matar priones. El vapor de agua justamente tiene dos niveles de esterilización. A 121, que es esporicida, o a 134, que es el priónico. Este es el que se usa. Las atmósferas es una manera de guía. ¿Por qué? Porque el agua ebulle a 100 grados. Entonces, cuando usted, para levantar temperatura, ¿qué tiene que hacer? Aumentar la presión. A mayor presión, mayor temperatura. Es decir, esto es física. P por B dividido T es una constante. En un volumen constante, la mayor presión, mayor temperatura. Es una olla. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el fundamento? Lo que hace es hidratar el microorganismo y coagular el citoplasma. Eso es la acción que hace sobre los microorganismos. Hidrata, por lo cual los explota, y coagula el citoplasma. Por supuesto que para utilizar para autoclave, no tener contenedores perforados, sí o sí. Es decir, si ustedes no pueden poner contenedores lisos, rígidos, tiene que estar perforado para que el vapor de agua pase, porque el agente esterilizante es ese, es el vapor de agua. El otro uso de autoclave es lo que yo les dije, la descontaminación física, agarrar instrumental sucio y meterlo adentro, y se usa el mismo ciclo, pero se quita el ciclo del secado, por lo cual ustedes el instrumental lo sacan todo mojado para poder limpiarlo. Pero en el ciclo de autoclave normal, el instrumental tiene que salir seco. El otro método de esterilización es la estufa seco. Los tiempos y temperaturas son esto y el ciclo es esporicida. Sí o sí esporicida, no mata priones. Lo que hace es la inversa, deshidrata y coagula el citoplasma de los microorganismos. Ahí los contenedores son de características rígidas. Estos contenedores ustedes no lo pueden poner en autoclave, ¿está claro? Es decir, porque acá la gente esterilizante, ¿cuál es? El calor. Entonces, por ese motivo se usa esto. Se utiliza por calor seco cualquier tipo de elementos que no sean termosensibles o que sean líquidos, porque lo líquido también justamente se deshidrata, si se evapora el líquido adentro del calor seco. Por supuesto, material termosensible, el material textil tampoco y los líquidos. El material textil incluye a las gasas y los algodones. No les recomiendo que pongan gasas y algodón o los rollos de algodón en la estufa seco, porque quemarán las fibras. Al quemar las fibras tienen dos problemas. Por un lado, pierde el poder de absorción, que ustedes quieren, cuando ustedes quieren secar algo, pierde el poder de absorción y deja residuos. Si ustedes agarran una gasa que pasó por estufa seco, larga polvo, esas pelusas, y esa pelusa puede contaminar un campo operatorio. Entonces, cuidado con eso. Por eso se usa el autoclave para todo esto. Cuando uno quiere condicionamiento de la condición de acondicionamiento de instrumentales, y cuando uno quiere acondicionar el instrumental, va a depender del método de esterilización. Hay paquetes que se utilizan para estufa, otros para autoclave, otros son para ambos. Se hace en unidosis o de acuerdo a la organización de tareas y con bolsa de papel de uso médico. Es decir, lo ideal es tener todo en papel ventana, cosa que uno visualice qué tengo adentro y si no, rotularlo. Uno puede envolver esto en base a la tarea. A ver, si yo voy a hacer una cirugía, yo pongo todo dentro de una caja y a la caja la envuelvo. No pongo
el elevador por un lado, el bisturí por el otro, porque me paso 8 horas abriendo todos los paquetes. Eso es lo que se llama la organización de la tarea, acondicionar en base a la tarea que yo vaya a realizar. Bien, ahora, si yo un elevador recto, ¿también lo uso cada tanto, una vez a la semana? Sí, pongan ese elevador separado en un paquetito. De esa manera evitan que ese instrumental esté constantemente siendo reesterilizado y que ese instrumental se arruine. ¿Qué pasa con el mantenimiento? Una vez que se utiliza, ¿qué pasa con esto? Bueno, el área de mantenimiento va a depender de muchas cosas. Que el área esté almacenada bien, que esté cerrado y protegido lejos de la humedad. ¿Por qué? Porque la humedad, si el paquete se humedece, hace solución de continuidad. ¿Vieron cuando ustedes le hablan, vamos a hablar de barbijos? Los barbijos cuando se humedecen por la respiración dicen que justamente se hace permeable. Bueno, lo mismo pasa con los paquetes de esterilización. Si se humedecen, hacen solución de continuidad. Y el tipo de envoltorio también es importante. En base a muchos estudios, también en base a muchos estudios del área cerrada, almacenada, en base a muchos estudios que hemos realizado, si ustedes conservan bien las cosas, la esterilización puede perdurar años, sin que el paquete sea alterado, ni por humedad ni roto. Si tiene el área cerrada, libre de humedad, puede estar años. Y los estudios los hemos realizado en la Facultad de Odontología y hay muchas publicaciones al respecto. Bajo ningún punto de vista se usan los freseros, esto queda anulado, las fresas se utilizan en forma individualizada. Esto es la manera, por supuesto que hay muchas más cosas con respecto a esto, pero es para que ustedes tengan una idea de la parte de utilización. Bien, tenemos antisépticos, temas colutorios, tenemos el tema de descontaminación, tenemos la esterilización. Pasemos a la protección personal, ¿bien? La protección que yo tengo que tener frente a cualquier enfermedad infectocontagiosa. No es solo SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 lo que hizo fue elevar un poco más la protección personal. Pasemos con el punto primero, la mayor preocupación, tema barbijos. El tema barbijos, también existen, están los N95, están los N99, los 100, bien, hay diferentes tipos de barbijos, diferentes modelos, también están los barbijos quirúrgicos, tricapa o tricapa con 5 capas, es decir, 5 capas en total. Es decir, 2S, un Mel Brown y 2 Spunbond, es decir, es 2S, un MB y 2S, son tricapas con 5. A ver, el tema barbijo hay que tener mucho cuidado, bien, mucho cuidado. Por un lado, los N95 o 99 o 100 o los R o los P que están controlados por NIOSH, los originales controlados por NIOSH, que NIOSH es una agencia dentro del CDC, tiene impregnado en el logo del barbijo un número de código que es el TC84A y 4 dígitos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque he visto paquetes de barbijos diciendo que son N95 por NIOSH y no tiene esto el barbijo. Entonces, cuidado con eso, porque es un producto que está falseando algo. Están diciendo en forma falsa que está controlado por NIOSH y no está controlado por esta agencia. Estos justamente son los barbijos controlados realmente por el CDC, ¿bien? En la cual tiene el número TC84A y 4 dígitos. Observen acá también, observen esto. Son diferentes. Acá hay barbijos no rígidos, barbijos rígidos con válvulas. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Estos barbijos fueron creados no para ser reutilizados, fueron creados para usarlos y tirarlos. El hecho de usar válvula es para determinados trabajos, no para la medicina. ¿Por qué? Porque la válvula hace que yo pueda inhalar perfectamente y cuando yo exhalo, el dióxido de carbono salga por ahí, pero todo lo que yo exhalo sale. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes están operando, todo lo que yo exhalo va al acto quirúrgico, contamina a un paciente. Si me estoy protegido yo, pero no está protegido el otro. ¿Bien? Por eso, si usted tiene barbijo con válvula, se utiliza arriba un barbijo quirúrgico. ¿Qué pasa? Esta pandemia hizo que pusiera a prueba que estos elementos faltaran. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, ¿qué hacemos? Los N95 es lo mejor que hay, pero cuidado, los N95 ¿cuáles? Los N95 para medicina tiene que estar aprobado por NIOSH y por la FDA, porque estos barbijos no solo se usan para la medicina, se pueden utilizar también para la industria automotriz, para la pinturería, para la metalúrgica, y no protegen contra virus. Retienen partículas para esos trabajos, pero no para virus.
Para que un barbijo sea diferenciado de un N95 quirúrgico a un N95 estándar, y esto es un boletín técnico del 3M, tiene que estar aprobado por la FDA y por NIOSH. Es ahí donde sale el N95 quirúrgico, el N95 que ustedes van a utilizar. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de comprar. Por eso algunos dicen no uso médico. Porque justamente estamos parados dentro de estos respiradores. Por supuesto que ahora, frente a la faltante, el CDC, a través de otra agencia que se llama NPPTL, que es la agencia de la parte laboral, ¿está bien?, de protección laboral, agarró varios N95 de esta característica y los puso a prueba virales y dijeron que eran efectivos. Ahí va a haber una página, pero hay muchos de estos respiradores o barbijos que son para la industria metalúrgica, automotriz, pero no protegen a nivel médico. Así que cuidado con estos filtros, porque pasa eso. Cuando ustedes tienen dudas al respecto, hay una página especial que les voy a mostrar del CDC, donde van ahí y averiguan si realmente cumplen o no con la eficacia. Mismo con los barbijos chinos, los KN95. Pero el N95 no fue hecho para ser reutilizado. Algunos dicen que sí, pues la vida útil llega a 60 horas, que pueden durar 15 días en jornadas menores a 7 horas, o 7 días en jornadas mayores a 7 horas. Es decir, son todas teorías. Entonces ahí es donde empezó a surgir trabajo de investigaciones para ver cómo podemos reutilizar estos barbijos N95. Bueno, el único método, por el momento, que quedó bien demostrado, hay otro más, que ahora surgió un trabajo muy lindo, pero los hicieron sobre 2 modelos de barbijos de 3M, por lo cual mismo el artículo aclara que había que someter a otros modelos para ver que no se alteren las fibras. El único método que realmente mostró ser efectivo es el peróxido de hidrógeno al 7,8% ionizado, que es este aparato llamado Steramits. Entonces, esto sí demostró ser efectivo para descontaminar los N95. Mismo 3M sacó en su boletín que, por favor, el único método que está aprobado es ese y que no recomienda el uso del óxido de etileno ni las radiaciones ionizantes, que son las radiaciones gamma, tampoco el uso de microondas, porque estos barbijos tienen elementos metálicos, por lo cual puede hacer cortocircuito en el microondas, y tampoco las altas temperaturas como el autoclave a vapor de agua. Entonces, cuidado con esto. Los barbijos quirúrgicos, que son los que nosotros usamos muchísimo en los quirófanos, que son descartables, esto es, se saca y se tira. Hay que tener en cuenta las capas de tela, bien que tienen, y que actúan en la parte de filtrado. Muchos son tricapas de capa, Spunbond, Melblond y Spunbond, pero hay marcas o empresas que tienen 2 S externos y 2 S internos. Es decir, en realidad es un tricapa con 2 Spunbond, un Melblond y 2 Spunbond. Es mucho mejor ese barbijo, pero cumple con un porcentaje de retención muy amplio, muy amplio. ¿Qué pasa? Todos ahora frente a esto dijeron, bueno, me quiero proteger y me pongo los mamelucos, y todo el mundo salió a comprar mamelucos. Mamelucos, ahí donde DuPont, y tomo DuPont como ejemplo, pero hay otras empresas que es lo mismo. Los tomo DuPont porque los trajes Tibet, los trajes Tichem es marca registrada de ellos, y es una empresa seria. DuPont en su manual de usuario, ¿qué dice acerca de los mamelucos? Marca varias pautas. Una de ellas es, no se puede utilizar a altas temperaturas, 49 grados Celsius altera al traje, por ende, no se puede utilizar para autoclave. DuPont no recomienda lavar los trajes, no se puede lavar. Para ser reutilizados, estos trajes están diseñados para uso limitado. Deben ser utilizados hasta que sean dañados, alterados o contaminados. ¿Cuándo una ropa se contamina en odontología? Cuando se está trabajando. Es decir, nosotros estamos trabajando con sangre y saliva, por ende se contaminó la ropa. Por lo cual el traje DuPont no sirve para eso. Y mismo DuPont dice, la decisión de si un traje está o no contaminado la toma el encargado de protección personal. ¿Qué significa esto? Ustedes son los responsables de tomar la decisión de si ese traje está o no contaminado. Por ende, ¿el traje DuPont usted lo puede utilizar? ¿O el traje Tibet, Tichem, el mameluco? Sí, pero es descartable. Entre paciente y paciente lo tienen que tirar. Ahora, bueno, está bien, Cristian, pero también lo puedo utilizar como ambo y arriba me pongo un camisolín.
Bueno, hacé de cuenta que te pones el mameluco, arriba te pones un camisolín, el camisolín es es el que descartás, el mameluco lo usás como ambo, pero cuando termina el día, ese mameluco lo tenés que tirar a la basura. ¿Está claro? Lo usás como ambo, ¿por qué? Lo tenés que tirar a la basura, porque no lo podés lavar, no lo podés lavar y tampoco lo podés esterilizar. Cosa que en un ambo, vos agarras el ambo, o no sé cómo le llaman ustedes, el guardapolvo, es decir, la casaca con el pantalón, porque sé que en México tiene otro nombre, no lo llaman así como ambo, y lo ponen en lavarropas. Lo pueden lavar el ambo. Y mismo lo pueden acondicionar y meterlo adentro de un autoclave. En cambio, en mameluco no pueden hacer eso. Otro elemento de protección personal, los guantes. Los guantes hay de nitrilo, de látex y vinilo. El látex también tiene serios problemas con respecto a la porosidad. El látex no protege contra virus. Está bien, ustedes miran, pero Cristian, este virus no entra por piel. No, está bien. Yo dije bioseguridad no es SARS-CoV-2. Bioseguridad es el resto de las enfermedades. Por ejemplo, HPV. Entonces, el látex justamente no protege contra virus. Los virus, ¿saben? Son permeables, el látex es permeable a los virus. Y esto figura en la caja. Los guantes que se tienen que utilizar son de nitrilo, más por el tema de las alergias. Mismo esto surge del manual de la Organización Mundial de la Salud sobre COVID-19, donde los guantes de examinación no estériles tienen que ser de nitrilo libre de polvo, al igual que los guantes de cirugía tiene que ser de nitrilo. Pero esto no surge solo de la OMS, ¿está bien? Si ustedes van a las reglamentaciones europeas, los guantes de protección que tiene este logo me protege contra bacterias y hongos, y el que tiene este logo y agrega la palabra virus, nos protege justamente contra los virus. El único que tiene en la caja, y no, tal vez no viene en la cajita donde 100 guantes, sino en la caja grande donde vienen todas las cajas de guantes, van a ver que es el de nitrilo. Es decir, si ustedes tienen un paciente con HPV, ¿está bien? El HPV puede atravesar el guante de látex. No están protegidos frente a esos microorganismos. Esto surge de varios manuales. Si vamos al sistema de protección y desinfección de políticas de desinfección y protección y desinfección de sobre SARS-CoV-2, van a ver que dice justamente que los guantes tienen que ser de nitrilo, justamente de esas características. Entonces, ¿qué van a hacer en odontología para que ustedes tengan en cuenta esto? Ustedes antes de tener un paciente se van a lavar las manos, siempre utilicen algún tipo de antiséptico, puede ser iodopovidona, puede ser clorexidina al 4%, se van a lavar bien las manos, se las secan con el papel que secan, cierran la canilla para no contaminarse de nuevo las manos con los microorganismos que están en la canilla, y eso lo tiran a la bolsa negra. A partir de ahí se pueden poner manoplas y desinfectar también todas las superficies que van a trabajar. Pueden utilizar alcohol 70 o mismo toallitas embebidas en hipoclorito o mismo a veces pueden utilizar los amonios cuaternarios. Los amonios cuaternarios, tengan en cuenta que inclusive de quinta generación como la benzaldina no llega a poder tuberculicida, no llega al poder tuberculicida, no cubre completamente ese poder tuberculicida y virucida. La benzaldina, que es la quinta generación de amonios cuaternarios, cubre gram positivos, gram negativos, es fungicida, Escherichia coli y Pseudomonas, y se quedó ahí, chao, listo, se murió. No cubre más nada. No cubre parásitos, no cubre también virus de características desnudas, pero por supuesto SARS-CoV-2, sí, le digo gente, lo va a inactivar. Siempre eso se hace por fricción, tienen que limpiar absolutamente todo, focos, cabezales, apoyabrazos, respaldos, todo con toallitas de un solo uso. Pueden empapar toallas tipo Rorisec o esas toallas que se usan de cocina con un desinfectante y limpian por fricción absolutamente todas las superficies. Mangueras, acople de los eyectores, platina flotante, también rodante, todo lo que es salivadera, botoneras, todo, absolutamente todo tiene que estar descontaminado. Todo eso va a bolsa roja siempre. Se considera residuo patológico. Todo lo que es también justamente residuos patológicos va a bolsa roja, todo lo que es residuos comunes va a bolsa negra y todo lo que es cortopunzante a lugares de envases rígidos, para justamente cuando uno recoge la basura no se pinche, no se corte y nada por el estilo. Lo otro que usted tiene que hacer es cubrir toda la superficie. Pueden utilizar
Para atención común, es decir, operatoria, endodoncia, que no necesitan tener estéril toda la zona donde ustedes tocan y no trabajan con guantes estériles, pueden utilizar el papel film. El papel film es muy bueno para esto, pueden cubrir absolutamente todo, apoyabrazos, zonas de focos, pueden utilizar bolsas tubulares para las mangueras, ¿está bien? Mismo para lo que es botoneras, toda la zona de manijas para poder mover la platina, es decir, no hay ningún problema y mismo poner, ¿está bien? Todo esto poner compresas no estéril, que son las compresas de papel que uno utiliza, y cubrir lo que es el respaldo, todas las zonas que uno va a tocar con papel film o con bolsa. Ahí no hay ningún problema. Ahora, si es cirugía, necesitan que todo esto esté estéril, por ende, utilizan campos estériles para cubrir todo esto, cubre mangueras estériles y para agarrar el foco o las manijas puede utilizar papel aluminio que lo puede esterilizar en estufa o en autoclave. Esa es la diferencia que lo que atención normal, por ejemplo, una materia como operatoria, endodoncia, periodoncia, en la cual ustedes no necesitan tener todas estas cosas, es decir, estéril y cirugía. Si van a materias como cirugía, ustedes no pueden tocar el foco con un elemento que esté estéril porque los guantes están estériles. Por ende, pueden utilizar el papel aluminio para correr el foco. Nosotros en los quirófanos usamos muchísimo eso. O directamente esterilizamos las manijas de las cialíticas o de las cosas, las ponemos en autoclave, son autoclavables. Hoy en día en los sillones modernos, las manijas se desarman y se autoclavan. Lo que tienen en cuenta cuando ustedes se visten, cuando son las vestimentas, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Ustedes van a tener cofia sí o sí, siempre la cofia. Botas, se van a poner camisolín, van a tener a su vez en la cara, van a tener justamente anteojos, en caso de que use anteojos, pueden tener la visera directamente, los anteojos tienen que estar bien cerrados. Esto no puede ocurrir y menos esto. ¿Está bien? Y todo lo que es el barbijo. ¿Cómo es el orden de colocación? Cofia y cubrebotas, ¿bien? Se lavan las manos. Automáticamente se ponen los anteojos, se ponen el barbijo. Si el camisolín tiene que ser camisolín estéril y guantes estériles, ahí se lavan las manos de nuevo y se colocan el camisolín estériles y los guantes estériles. Si no van a usar anteojos, que anteojos bien cerrados, pueden utilizar perfectamente la visera. A mí la visera me encanta, más la que es tipo huevo. La que es huevo me fascina porque realmente me cubre todo y me gusta mucho, entonces evito el uso de anteojos de estas características por dentro, lo evito por completo. Ahora, si ustedes usan anteojos, lo de lectura, lo de ver, y arriba se pone la visera sin problema. Hoy en día estamos trabajando de esta forma, es decir, la atención normal de odontología, antes le ponemos un babero al paciente, pasó a ser una cirugía de mediana complejidad. Las normas de bioseguridad de un quirófano de mediana, en la cual estamos con cofia, con visera, con barbijo quirúrgico o N95 y arriba un quirúrgico, como ustedes quieran. Yo utilizo, a mí en el hospital no me da un N95, uso un quirúrgico, ¿bien? Y vengo trabajando desde febrero hasta ahora, operando, y estoy acá parado, ¿bien? Es decir, el quirúrgico protege. ¿Está bien? Protege hasta un 89%, el otro llega a un 95%, tengo un 6% de diferencia, pero protege. Si no, estaría expuesto a un montón de enfermedades a lo largo de casi 20 años de profesión. Y al paciente, a mí particularmente me gusta mucho el hecho de poner un campo, se llama campo quirúrgico con presa fenestrada. ¿Por qué? Porque le cubre toda la cara, mismo a veces a mí me gusta mucho recortarlo de tal forma que yo lo vea por acá, y entonces no necesito el uso de cofia, ¿está bien? Pero si se ven los pelos del paciente le pongo una cofia. Estos son campos quirúrgicos de 90 por 1,10 o 1,50. ¿Bien? Es decir, 90 centímetros por 1,10 m o 1,50 m. Y utilizan esto como campo. Hoy en día, observe, estamos trabajando, lo que cambió, esto estoy yo en una intervención quirúrgica en mayo, junto con Emiliano y Guillermo Sica, operando una paciente, en la cual si se puede observar lo que cambió en un quirófano es el uso de las viseras. Es el uso de las viseras. Es lo único que cambió. Y se pueden observar, Emi tiene un E95 con un quirúrgico arriba,
y yo tengo un quirúrgico, al igual que Sebastián tiene un quirúrgico, y Guillermo también tiene un quirúrgico arriba. Es decir, el único que estaba un poquito más protegido era Emiliano, ¿bien? Que lo que hace es, tira el quirúrgico y deja el 95 se lo saca, y tiene uno para el día lunes, uno para el martes, otro para el miércoles, el del lunes lo usa el otro lunes, el del martes al otro martes y el del miércoles al otro miércoles. Bien, pero lo único que cambió fue esto. Ahora, ustedes me dirán, bueno, Cristian, y acá mostraste todo, y todo es descartable, pero yo he visto también que se puede utilizar camisolines de tela y mismo utilizar campos de tela. Hay hospitales públicos, por ejemplo, esta es una operación en un sanatorio privado, y yo le voy a mostrar una foto en el hospital público, donde yo también opero, que utilizamos campos de tela. Bien, ¿qué dicen los manuales con respecto al hecho de confeccionar camisolines o campos quirúrgicos de tela? En ese caso, la tela tiene que ser de una combinación llamado algodón poliéster combinado, que es 50% de algodón de poliéster y 50% de algodón, con un gramaje de 165 gramos por metro cuadrado. Ese es un gramaje mucho más alto que 70. Los camisolines y todo esto que ustedes vieron tienen 70 gramos. En este caso se usa 165, casi el doble. Más del doble, perdón, casi no, más del doble. ¿Por qué? Porque acá yo tengo dos propiedades. Tengo una propiedad que es absorbente y una propiedad hidrorrepelente. Uno le pide eso a la vestimenta. ¿Qué significa esto? Hidrorrepelente es, si a mí me cae la gota de sangre, no me pasa la ropa que tengo abajo. Eso es hidrorrepelente. Absorbente es, cae la gota acá y que no recorra y me caiga hasta los pies. Que no baje la gota de sangre, baje por toda mi ropa. Bien, entonces esa ropa también se utiliza de esta forma. Esto es una cirugía de ahora, como si de julio, por acá, julio de este año, en la cual ustedes observen que utilizamos toda ropa con tela. Mismo que observen que acá el anestesista está con una visera. Este es un quirófano en el hospital donde yo opero, es una cosa, un traumatizado. Si se pueden observar esta ropa, ¿qué se hace? Esta ropa se quita con mucho cuidado, se mueve el área contaminada hacia adelante, si se la envuelve en forma interna, y esta ropa sí o sí se la lleva a un área de descontaminación, se la sumerge en hipoclorito de sodio al 0,5% durante 10 minutos, cosa que cumple el nivel de tuberculosis y virucida. Después esta ropa, ¿está bien? Se la pone en un lavarropas, se la cuelga y se la seca, y se la condiciona y se la lleva a autoclave. Es decir, que si ustedes chicos no tienen forma de quitar esta ropa en forma segura, no se la puede llevar a su casa a lavarlo con la ropa de día, de todos los días. Ustedes no pueden descontaminarlo en el lugar, esta ropa, ¿bien? En el lugar con hipoclorito. Lo pueden lavar, lo pueden acondicionar y esterilizarlo, no pueden utilizar vestimenta recuperable. Esto es algo simple y es una regla. No pueden utilizar esto en forma recuperable. Lo mismo pasa si el día de mañana ustedes tienen un consultorio en la cual tienen su consultorio y una sala de espera y no tienen ninguna otra habitación, en la cual ustedes descontaminan y esterilizan en el mismo lugar donde ustedes tienen su sillón. En ese caso tampoco pueden hacer esto. ¿Está claro? Ustedes tienen que tener un lugar específico para recuperar todo lo que es tela reutilizable. Y sí o sí todo esto después se esteriliza por autoclave. ¿Queda claro? Porque esto es cirugía y tal vez en los hospitales, esto es en Argentina, los hospitales públicos se opera de esta forma, ¿está bien? No sé allá en Bolivia, pero se utiliza la tela quirúrgica para esto. Lo que sí no se utiliza es la tela silver, porque hoy en día salió la tela silver como algo muy lindo, también muy fashion, pero es 100% poliéster, es como un piloto. La tela silver también es hidrorrepelente, no es absorbente. Entonces la gota de sangre cae y recorre y termina en los pies de uno. La tela silver no sirve para esto. Bien, ya terminando. Sabemos que COVID cambió muchas cosas, ¿está bien? Pero si ustedes se pueden mirar bioseguridad, lo que acabo de decir, y es mucho más extenso esto, es mucho más extenso. COVID lo que hizo fue apuntalar más las normas de bioseguridad. Una de las últimas cosas que sí está surgiendo en estos estudios
son las secuelas que deja COVID. Ustedes ya vieron que es una enfermedad que el 81% cursa asintomático, el 14% moderado, el 5% grave. Ya saben que es un virus envuelto, ARN. Dejemos de lado todo eso. Pasemos a las secuelas. ¿Qué se está viendo ahora? Se está viendo que aquellos pacientes que cursan grave COVID, ¿está bien?, tienen problemas de memoria a corto plazo y a mediano plazo, sensaciones de sobrecarga cognitiva, pérdida de la voz, problemas cardíacos, arritmias, miocarditis, problemas en el sistema circulatorio como trombosis o problemas de circulación, deterioro muscular, dolor, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, dejan los pulmones sensibles para posibles neumonías bacterianas, mismo hay pérdida de la función pulmonar y fibrosis pulmonar, y mismo personas que han quedado con anosmia y ageusia, es decir, pérdida del olfato y del gusto. Es decir, estas son secuelas que se están observando hoy en día de personas que pueden tener COVID. Pero tengan en cuenta que muchas veces en odontología pueden recibir pacientes con COVID que tienen la triage negativa. Personas que concurren, que ustedes en la entrada le toman la fiebre y no tiene fiebre, que no tienen pérdida del gusto, que no tienen pérdida del olfato, y cuando le abren la boca se encuentran con esto. Bueno, esta es una paciente mía, COVID positivo, que vino, esto en mayo, vino porque relataba que tenía dolor en la prótesis, triage negativa, sin fiebre, sin nada, ni pérdida del gusto, ni pérdida del olfato. Cuando viene, abre la boca, me encuentro con esto. Bien, y la mando inmediatamente al hospital, COVID positivo. Esto que también le pasó lo mismo, esta foto de doctora Laura Grance, que me la cedió, en la cual 2 pacientes de ella que concurrió al consultorio se encontró con estas lesiones en la zona del pilar anterior y en la zona de lengua, y también la llevó al hospital COVID positivo. Esto también, estas lesiones, que esta foto es una situación de la doctora Sabrina Grela, que también la prestó ella, que me mandó la foto, me dijo, Cristian, mirá, tengo este paciente con estas lesiones. Le digo, mirá, mandale a hacer el estudio. Mandó a hacer el estudio, COVID positivo. Bien, estas lesiones en la zona, triage negativa. Y esto es un paciente mío de hace ya 2 semanas también, que me llama diciendo que tenía molestias en un puente superior, ¿está bien?, que pensó que tiene una infección en el puente, cuando concurre, también no me encuentro que tiene estas lesiones, lo mando a hacer el hisopado, COVID positivo. Triage, todo lo que acabo de mostrar es triage negativa, sin fiebre, sin nada. ¿Y saben qué, gente? Estas personas están contagiando. ¿Qué significa esto? A mí el hecho que yo entre a un supermercado y me tome la temperatura no significa que tenga COVID, o no. Puedo tener COVID y estar contagiando, y ya quedó demostrado que el asintomático contagia. Así que cuidado con esto, porque hay que prestar mucha atención y poner el ojo en manifestaciones bucales que tiene COVID y que justamente el paciente no tiene ningún otro tipo de signo o síntoma de la enfermedad. Pero tengan en cuenta justamente este tema. Justamente COVID demostró de que perdura en el aire mucho tiempo, por lo cual, sí o sí, en base a muchos estudios, hay que instalar sistemas de extracciones mecanizadas. Estos estudios demostraron que la ventilación mecanizada, el hecho de extracción del aire, ¿está bien?, justamente baja la posibilidad de contagio, lo que es el R0, por lo cual las universidades, los sistemas de clínica, los sistemas de hospitales tienen que tener un sistema de extracción. Pero este sistema de extracción que se usa muchísimo en los hospitales y en los quirófanos, que da estos ambientes de presión negativa y presión positiva, tiene que ser extraído a través de un sistema de filtro EPA o de carbono. Ustedes no pueden poner un extractor de cocina y extraer el aire como si fuera un extractor de cocina. No, tiene que filtrarlo eso. Tiene que el aire salir limpio, porque si no ustedes pueden contagiar a una persona que está en el exterior. Por lo cual estos sistemas de extracciones ya quedan demostrados que son muy efectivos y se están instalando en todos los hospitales. El filtro EPA es esto, es el filtro que mismo está en los autos modernos, en los habitáculos del auto, es un filtro del sistema EPA. Bien, pero tengan en cuenta por favor algo, les pido, por favor. Ustedes son alumnos, se van a recibir odontólogos. COVID es una de las enfermedades más que va a circular en el mundo, tal vez a un momento lo podemos llegar a erradicar o no, como fue la viruela, o va a quedar como una enfermedad más con una vacuna el día de mañana. Pero no es la única enfermedad que ustedes están expuestos. Si hoy salía la vacuna, hoy dicen, señores, salió la vacuna en el mundo, chao, listo.
¿Podemos atender sin ponernos camisolín? ¿Podemos atender sin ponernos guantes? ¿Podemos atender sin ponernos un par de anteojos o una visera? Esta es la realidad. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces me preocupa que cuando SARS-CoV-2 se vaya del mundo o haya una vacuna, volvamos de nuevo a trabajar sin normas de bioseguridad. Y la realidad es que nosotros estamos siempre expuestos a un montón de enfermedades infectocontagiosas. Este, por ejemplo, es un caso que lo tenemos publicado en Inglaterra, de un chico de 16 años, ¿está bien? De un barrio muy humilde de acá de la provincia de Buenos Aires, que viene al hospital con un dolor terrible en la pieza 16. Y observamos un estado bucal muy feo, un estado bucal muy deteriorado, es un chico muy dejado, en la cual lo que relata a nivel sistémico que estaba en urología tratado por HPV, nada más. Le hacemos la extracción, a las 48 horas viene de esta forma. Cuando hay esto, que es un coágulo aberrante, una situación tórpida, hizo mucho ruido y empezamos a pedir estudios de sangre. El chico, por supuesto, tardó en hacerse un chico rebelde, no se hacían los estudios, nada. Es decir, los estudios de sangre vinieron, creo que a los 15, 20 días, más o menos. Cuando viene, observamos que está todo alterado, pero cuando viene con esos estudios, observamos que las lesiones bucales están empeorando. Y empezamos a tener estas lesiones violáceas. Hicimos biopsia, ¿está bien? Y que nos encontramos con sarcoma de Kaposi. El chico tenía, esto observa la irradiación de ganglios en todo lo que es la cadena de las yugulares, en zona retroauricular, tenía ganglios parietales, ganglios en el brazo, inguinales. El chico tenía SIDA, toxoplasmosis, sífilis, HPV, mononucleosis, citomegalovirus y hepatitis. Es decir, el chico hizo, ¿está bien?, una diseminación de sarcoma de Kaposi, una orquitis testicular, sarcoma de Kaposi diseminado por todo el cuerpo, Kaposi pulmonar, Kaposi hepática, Kaposi testicular, Kaposi por todos lados, auricular, ocular, es decir, las fotos, está todo publicado. El chico a los 4 meses se murió. Ahora, si nosotros no hubiésemos respetado las normas de bioseguridad al momento de la atención de una extracción de una pieza 16, cualquier enfermedad que tenga el chico, podíamos justamente contraerla nosotros. Eso es importante tener en cuenta. Es decir, tener cuidado con esas cosas. Eso está publicado acá, si lo quieren buscar, está en la IC Pediatric. Atendemos muchos pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Sarcoma de Kaposi, SIDA, bien, HPV, mancha de Koplik en lo que es justamente sarampión, papera, sífilis, HPV, sarcoma de Kaposi, SIDA, HPV con SIDA, HPV. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tengan en cuenta que COVID no es la única enfermedad que hay en el mundo, que no les tape el bosque. El bosque es mucho más amplio, mucho más amplio. Nosotros como profesionales, como odontólogos y futuros odontólogos, van a estar expuestos a un montón de enfermedades infectocontagiosas y muchos de ellos son portadores asintomáticos. Si yo les digo, chicos, ¿cuántos pacientes? Yo empecé odontología en el año 97, 98 entré en microbiología, me recibí en el 2002 y en el 2002 estaba en muchos ambientes quirúrgicos. Fui cirujano en pediatría, cirugía adultos, estoy en hospital. Es decir, que más o menos yo calculaba que veíamos más o menos entre los alumnos que teníamos a cargo, yo he calculado más o menos unos 2.000, 2.500 pacientes por año. Por año, ¿eh? Si yo le digo cuánto me dijeron que tenían SIDA hasta hace poquito, que ahora empecé a estar en el hospital, aumentó un poquito el número, eran 7, nada más los pacientes que me dijeron que tenían SIDA en todos los años de ejercicio profesional. ¿Qué quiero decir con esto? La gente miente. Lo que dice House, House es así, el paciente miente, y es verdad. Por miedo a discriminación, o porque tal vez él no lo sabe. Y usted puede estar expuesto a esa enfermedad infectocontagiosa. Hoy en día ha aumentado los números porque tengo muchas derivaciones del departamento de infectología del hospital, entonces vemos muchos sarcoma de Kaposi. Ayer me mandaron una foto de un Kaposi diseminado de un señor que ya
ya está, es decir, ya está en la etapa final, está todo diseminado con manifestaciones bucales terribles, y no lo puse en la presentación porque no me dio tiempo, justo me lo mandaron ayer a la tarde, medio ya noche, las fotos. La realidad es que estamos muy expuestos a enfermedades infecciosas contagiosas, y es ahí donde ustedes tienen que tener cuidado. El día que pase SARS-CoV-2, no bajen la guardia, no bajen la guardia porque ustedes van a estar el día de mañana expuestos a un paciente con hepatitis, expuesto a un paciente con tuberculosis, expuesto a uno con HPV, a sífilis. Entonces, tengan mucho cuidado. Las nuevas biociudades hay que respetarlas siempre, siempre. Y siempre bien informado. ¿Hay más cosas? Sí. Entonces ustedes me dirán, Cristian, ¿qué hago con tal elemento? ¿O este producto puede servir o no servir? Bueno, hay muchos productos en el mercado. Yo traté de reducir mucho la presentación para que acá surjan las preguntas, y con todo eso la presentación fue larga. Yo mismo a Nadir le dije, fíjate el tiempo, a ver si puedo extender un poquito, porque a pesar de ser reducido, hablé de todos los temas, ¿bien? Hablé de antisépticos, hablé de desinfectantes, hablé de esterilización, hablé de elementos de protección personal y lo que está pasando a nivel de enfermedades infectocontagiosas. Bioseguridad es un tema mucho más extenso. Yo creo que Nadir, si alguna vez me escuchaste en una conferencia, tuve hasta 4 horas y media hablando de bioseguridad para Ecuador o para Chile. Es decir, es un tema muy extenso. Así que bueno, me dejo a preguntas, si hay preguntas en el chat, o si alguno quiere abrir el micrófono, digan qué preguntas o dudas puede haber. Chicos, pueden abrir el micrófono, preguntar por chat, alguna duda, alguna pregunta, algún tema, algo en particular. Nadir, preguntame, no sé si querés preguntarme algo. ¿No hay ninguna duda? Chicos, no va a haber ninguna pregunta para el doctor. Pueden abrir el micrófono tranquilamente, no tengo ningún problema, ¿eh? Bueno, el tema, por supuesto, como dije anteriormente, es mucho más extenso, ¿eh? No sé si ustedes quieren preguntar una cosa en particular. Yo espero que les haya sido muy útil esto, ¿eh? Son todos estudiantes, ¿cierto, Nadir? Todos los que están acá son todos estudiantes de la carrera de odontología de todos los años. ¿Es así? Sí, doctor, son todos estudiantes. Creo que está la doctora Verónica. ¿Hay algún docente de alguna materia, algún docente acá conectado, académico, algún profesor de alguna materia? Yo para charlar, acá Carlas Roja levantó la mano, ¿puede ser? Los micrófonos están... fíjate, Nadir, de habilitar los micrófonos. Puede ser que estén como todos bloqueados para que... Carla justamente levantó la mano. Fíjate de habilitarle a Carla. No sé quién Ya está tiene habilitada ya. Pero ya está habilitada. Carla, un gusto. Doctor, buenos días, que Dios le bendiga, un gusto y un placer poderlo escuchar, todo el aprendizaje que nos ha dado. Al menos a mí, bastante, una alimentación muy linda. Quería hacerle la consultita de la grabación que está haciendo ahora usted, porque está grabando, ¿verdad? ¿Dónde la podemos ver después? Calculo que está grabando Nadir, calculo. Sí, doctor. Nadir es la que está grabando. Por las dudas, si no tienen manejo del Zoom, le voy a dar un pequeño detalle y ahí vamos con Carla. Nadir, cuando cierres el Zoom, deja que el Zoom procese el archivo de video, porque si no se borra. Vas a ver que va a un momento de proceso, ¿está bien? Deja que se termine completamente el proceso. Una vez que tenés ese archivo, me lo pasás, o mismo usted lo puede subir al canal, me lo pasás que yo también lo voy a subir al canal, en base a lo que preguntó posiblemente. Carla, creo que querías preguntar eso seguramente, y no sé si tengo otra pregunta. Abrir el micrófono a Carla. Tu canal, disculpe, doctor, el canal, ¿cuál es el nombre? El canal de YouTube lo pueden buscar como Cristian Oscar Mosca, con CH, y lo buscan también ahí. Yo a su vez les voy a poner ahora Instagram, me buscan de esta forma, ¿bien? Y en Face tengo una página, un grupo, que ya tengo un montón de personas que yo pongo siempre artículos
no solo quedan las grabaciones también ahí, sino también pongo artículos actualizados del tema, con respecto a toda esta enfermedad, lo que está pasando, lo buscan como conferencias de bioseguridad. Lo buscan de esa forma. Y el canal de YouTube lo pongo como Cristian Oscar Mosca y están todas las charlas que hemos dado. Mismo esta conferencia, después Nadir me la va a pasar y yo la voy a subir ahí y va a quedar grabada. Y hay conferencias mucho más extensas con otras cosas. Por ejemplo, si quieres saber de luz ultravioleta o cómo está la luz ultravioleta, yo hablo ahí, de los ozonizadores, del tema del ácido peracético, del glutaldehído, del agua electroionizada neutra, de qué más, del ácido hipocloroso, hay un montón de otras cosas, del óxido de etileno como estilización, cómo recuperar instrumental en caso de implantología, por ejemplo, los micromotores eléctricos, también hay charlas de eso, es decir, amplío mucho más lo que es bioseguridad, mucho más. Acá traté de hacer cosas, pues son alumnos, y tal vez hay determinados productos químicos que como alumnos ustedes no lo van a utilizar. Por ejemplo, el ácido peracético, es común usarlo en odontología en pregrado, se usa en quirófano. Entonces, el día de mañana, si usted el día de mañana se entra en un servicio hospitalario, bueno, hablaremos de ese tema. Pero si no, caso contrario, en odontología, en un alumnado o en un consultorio odontológico, ese producto no se utiliza, por ejemplo. Pero bueno, hay un montón de cosas en el mercado. No sé si Carla querías preguntar algo más, o María, no sé, abran los micrófonos tranquilos. Giovanni está levantando la mano. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Gusto, excelente su charla, su experiencia, es algo muy, como se dice, muy bueno para nosotros, ¿no? Quería hacer una pregunta sobre lo que habló de la yodopovidona para desinfectante, todo eso. Quería hacerle una pregunta, si eso puede servir así como también para, antes de hacer la atención odontológica, como un enjuague bucal, digamos, Sí, para ver si así igual llega a desinfectar. La yodopovidona la vamos a usar de dos formas, como antiséptico y como desinfectante. Cuando vos decís desinfección, siempre hay una palabra que es muy importante tener en cuenta. Cuando vos decís desinfectar, es la parte de objetos inertes, o descontaminación, eso es objeto inerte. Cuando hablas de antiséptico, hablas de piel y mucosa. Son dos palabras que cuando uno habla, ¿está bien?, se refiere a esas dos partes de la medicina. Para desinfección o descontaminación de yodopovidona la usás al 2,5%, bien, por inmersión de instrumental. Yo no te diría que uses la yodopovidona, por ejemplo, para desinfectar el sillón, porque te va a quedar tonalizado de color marrón el sillón, bien, por lo cual no lo usamos bajo ningún punto de vista. Nosotros en microbiología muchos años usamos el alcohol iodado y manchaba no era porcelanato, era azulejos blancos, los manchaba. Por eso dejamos de utilizar el alcohol iodado. Ahora, para antisepsia, que es el buche, como vos decís, bien, preatención, lo usamos al 0,2%. Es muy baja la concentración de yodopovidona, es decir, se prepara 2 mililitros de yodopovidona al 10%, y 98 mililitros de agua. Y le haces el buche al paciente, haces un buche durante 1 minuto. Todos los colutorios, todos los buches y los buches se hacen durante 1 minuto. ¿Está claro? Si vos lo querés hacer ahora para cirugía, yo como cirujano, la yodopovidona, cuando el paciente ya está intubado, para antisepsia de piel, para hacer las incisiones o abordajes extraorales que hacemos nosotros, al igual que las incisiones intraorales, usamos la yodopovidona al 10%. La usamos así como viene la solución. Hacemos toda la antisepsia de piel o mucosa con la yodopovidona al 10% y hacemos la incisión, porque justamente a veces abrimos el cuello o hacemos extirpaciones, entonces necesitamos tener el área perfectamente con una antisepsia y una sustantividad durante horas que dure la cirugía. Por eso ahí la usamos más concentrada, la yodopovidona. Bien, creo que ahí Giovanni, creo que te quedó contestado. ¿Sí, otra pregunta? Sí, doctor, bueno, muchas gracias, entonces, ya tengo más aclarada la duda, gracias.
Perfecto. Acá dice, se recomienda el uso de antiparras y de qué manera se puede desinfectar. Las antiparras, a ver, saquemos una cosa. Hay anteojos que no cierran arriba y abajo. Yo lo que les recomiendo son dos cosas. Que esté bien cerrado el hecho de los anteojos o los protectores oculares. Una de las maneras que he visto colegas y son de excelente es usar las antiparras para esquiar, que son bien cerradas en la zona. He visto muchos profesionales con eso y es excelente. Yo particularmente, te soy sincero, yo utilizo la visera tipo huevo, me encanta. Y estoy bien protegido y no uso ningún lente abajo, porque la visera me envuelve toda la cara y estoy protegido, estoy protegido. ¿Cómo se descontamina o desinfecta eso? Bien, o lo pueden sumergir, ¿está bien?, en hipoclorito de sodio al 0,5%. No utilicen la iodopovidona, porque lo tonaliza el plástico o el acrílico. ¿Está claro? Depende de qué material es, lo puede dejar tonalizado. Así que no utilicen la iodopovidona para descontaminar ni los anteojos ni la visera. O le pasan un paño con hipoclorito de sodio del 0,5% o alcohol 70. Es la manera justamente de descontaminar los anteojos o las antiparras. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno que quiera abrir el micrófono? Yo, doctor. Jorge, ¿cómo andás? ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Ha estado muy buena su charla. Mi pregunta es, mire, yo vi un anuncio en Facebook, una publicidad acerca de las lámparas que despiden rayos UV. Y quiero que usted me diga si es recomendable usar y qué consecuencias tendría su mal uso o qué es lo que usaría. Voy a hacer algo, Nadir, vas a permitir compartir de nuevo la pantalla. Voy a ir a dos segunditos, que busque algo. Me gustó la pregunta que hiciste, por ese motivo voy a buscar, a ver, acá, creo que acá lo tengo, ven que abra el archivo, porque justamente el tema VC es un tema que hay que tener mucho cuidado y mucha precaución, por así decir. Bien, bien. Esperen que cierro, si no tengo 80 ventanas abiertas. Bien. Bien. Voy a compartir pantalla de nuevo. Se lo voy a hacer cortito esto. Bien. Ustedes están mirando acá algo que se llama radiodesinfección. Bien. A ver, hay una diferencia muy importante, chicos, que ustedes tienen que diferenciar, que es, una cosa es la radiodesinfección y otra cosa es la radioesterilización. ¿A qué se llama radioesterilización? A la radiación gamma. Es decir, la radioesterilización tiene poder de penetración, penetra. Se lleva por delante cualquier tipo de material y la única cosa que lo detiene es el plomo. Es decir, para la esterilización, por ejemplo, de guantes, catéteres, implantes dentales, por ejemplo, inclusive hasta unos rellenos óseos, se utiliza la radiación gamma. Eso es una radioesterilización. La VC es una radiodesinfección. No tiene poder de penetración. ¿Qué significa esto? Si ustedes observan esta luz prendida, van a ver que hay zonas de sombra. Bien, zonas de sombra. Acá detrás de la platina, observen que hay sombras. Acá detrás de la silla hay sombras. Todo lo que está desinfectado es todo lo que mira a la luz. ¿Está claro? Es decir, todo lo que está, la superficie que está expuesta a la luz está desinfectada. Toda la superficie contraria a la luz no está desinfectado. Mismo el poder de desinfección cambia en base a la distancia. A mayor distancia, menor poder de desinfección, pierde poder. ¿Está claro? A ver, hagan el siguiente ejemplo. Es como una lamparita de su casa. Ustedes ponen un foquito en la habitación, si ustedes se acercan a la luz, tienen un poder y a medida que se alejan, tienen otro poder. Es decir, la distancia disminuye el efecto. Punto 1. Punto 2, observen que
acá tengo sombras. La desinfección en este lugar es completamente diferente a este lugar. Por lo cual la UVC es complementaria, pero no sustitutiva. ¿Qué significa? Es complementaria a una desinfección del ambiente, pero no sustituye la desinfección química que vos hagas en todo lo que es la superficie del sillón, la platina, la silla y todas las mesadas. ¿Está claro? Bien, punto 1. Punto 2. Vayamos a lo último que hay con SARS-CoV-2. ¿Qué dice la UVC? Es complementario, como te acabo de decir recién. Por supuesto que para vos desinfectar tiene que estar primero limpio y desinfectado todo. Y la UVC tiene que tener un periodo de 4 horas. Es decir, se demostró que la UVC era efectiva en 15 minutos a 3 centímetros de la luz. Cuanto más alejado ¿está bien? Tiene que aumentar el tiempo de exposición. Y esto es algo normal en lo que es UVC. La exposición no es la misma para todos los microorganismos. ¿Bien? Hay muchos estudios que yo muestro en varias charlas con respecto a este tema UVC. Pero hay dos cosas muy importantes. Muchos estudios dijeron que a 40 watts el SARS-CoV-2 queda inactivado. Sí, muy bien, sí, a 40 watts queda inactivado. Pero lo que hay que leer es cómo sigue el estudio, a 3 centímetros durante 15 minutos. Miren qué detalle, a 3 centímetros durante 15 minutos. Es decir, que si yo tengo el tubo a 2 metros, en 15 minutos no voy a tener la desinfección sobre SARS-CoV-2. Por eso los manuales hablan de 4 horas, ¿está bien? 4 horas de prendido de luz. Lo otro es que justamente la luz ultravioleta puede generar grandes daños a la piel y a la córnea. Mismo solo el hecho de estar mirando la luz o vos estar expuesto a la UVC por 3 segundos, generás daños en tu córnea. Por lo cual, cuando uno habla de luz ultravioleta, tiene que entregar una luz de 1000 watts. 1000 watts. A ver, el único tubo que cumple esto es el tubo Philips de 800 watts de amalgama para UVC. Es decir, cuando ustedes ven equipos de 40 watts, 120 watts, y sí, lo que vas a hacer con el bicho es broncearlo, nada más, como si estuvieras en el Caribe. Porque la UVC es la misma UVC que emite el sol. Eso es la radiación UVC. Es una radiación, una longitud de onda determinada. ¿Bien? Entonces, vos necesitas a veces no colocar un tubo, usted tiene que colocar 4 tubos, y depende el ambiente o los metros cúbicos que vos tengas de ese ambiente. Entonces, siempre esto tiene que ser colocado a través de un bioingeniero, para eso está la profesión, y con un sistema de seguridad, que si vos tenés que prender la luz ultravioleta en tu consultorio, tenés que tener a una llave de corte en forma externa, o por un interruptor o por control remoto, pero bajo ningún punto de vista que vos entres a ese ambiente y quedes expuesto a la UVC. Esto justamente es lo que marca los manuales. Fíjate que no hay que ponerlo ni a seres humanos ni a animales. Y si en caso de que vos tengas que entrar a un ambiente con UVC, tiene que haber elementos de protección personal adecuados para esa luz. Estos son los daños que produce la exposición a UVC. En la nivel puedes quedar ciego. A nivel de la piel puedes tener quemaduras, hasta cáncer. Así que chicos, cuidado con la UVC. Hay mucho más al respecto, con respecto a UVC. Yo muestro un montón de artículos al respecto. Es decir, es complementaria. ¿Qué significa? Vos querés, después que atendiste por una clínica, por ejemplo, de odontología, ¿bien? Después que atendiste, prende la luz ultravioleta durante 4 horas a la noche, con un sistema de timer. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero a su vez el timer tiene que tener una llave de corte externa por si vos te olvidaste algo y tenés que entrar de nuevo en ese lugar. Entonces es muy importante ese tema, los sistemas o los mecanismos de seguridad para tener UVC. Yo he visto propagandas que han querido poner UVC en los armarios de ropa, en la tienda de ropa, cabinas sanitizantes con exposición de UVC a las personas. Estamos todos locos.
El mundo en un momento se trastornó. Ahora, gracias a Dios, están empezando, como ya somos varios que venimos hablando de esto, se pusieron varios frenos para el tema, porque hay manuales que dicen cómo instalar la VC, qué posición tenés que tener, qué poder tenés que tener. Así que la VC es complementaria a la desinfección química que vos hagas. Que era Jorge que me preguntó esto, ¿cierto? Sí, Jorge fue. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Quedó claro? Muchas gracias. Muy Perfecto. claro. Muy bien. Acá Noemí me está preguntando en cuestión de sustantiva del clorocetilpiridino o la clorexidina. Está demostrado científicamente que la clorexidina tiene mayor sustantividad que el cloruro de acetilpiridino. Mismo, el efecto sobre las bacterias gingivales o periodontales, la clorexidina tiene un efecto más rápido que el cloruro de acetilpiridino. Para que tengas, hay un estudio muy lindo que compara el efecto inhibitorio de la clorexidina y el clorocetilpiridino sobre las bacterias gingivos periodontales y demostró que el clorocetilpiridino, para llegar al mismo efecto que la clorexidina, tardó 6 semanas. ¿Bien? Es decir, un tratamiento crónico con clorocetilpiridino también logró lo que logra un buche de clorexidina en un minuto, también lo logró en 6 semanas. Esto es algo que, a ver, por eso los dos antisépticos, que todos los manuales de antisepsia hablan, y mismo los manuales de los hospitales, dice que los dos antisépticos ideales son la iopodiona y la clorexidina. Ningún otro cumple con el requisito de acción casi inmediata, al minuto, y que tenga una sustantividad suficiente para trabajar tranquilos. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? No veo. A ver, vamos a ver las páginas, diferentes páginas, si alguno levanta la mano. Bueno, tengo acá parto 3 páginas. ¿Alguna otra cosita, chicos? ¿Nada? A ver, acá. Doctor, Sí, Carla. doctor, a nombre de todo el centro de estudiantes de aquí de Tarija, nosotros queremos agradecerle por la charla que nos ha brindado. Es Muchas para gracias. nosotros un honor tenerlo en esta charla virtual y esperamos que no sea la primera ni la última. Por supuesto, ustedes estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten los estudiantes de la universidad. Para mí es un gusto estar con ustedes y con las autoridades del centro de estudiantes y con todos los alumnos que están escuchando esto. Después, Nadir, mandame la grabación por correo electrónico. Yo ahora te voy a pasar por WhatsApp mi correo electrónico. Mandame. Seguramente vas a tener que subir o a Google Drive o a algún lado porque va a ser pesado el archivo, pero así yo lo puedo descargar y mismo lo pongo a disposición en el canal. Y si quieren saber más, buscan el canal o mismo me mandan, a mí particularmente, mismo con Nadir, creo que fue así la comunicación, el Instagram, también fue por Instagram. A mí el Instagram me gusta más porque puedo mandar audio. Bien, a veces me hacen preguntas y yo puedo contestar de manera rápida por audio, en vez de estar escribiendo. Pero si quieren más información o estar en lo último, o por Instagram yo pongo más bien las conferencias, la mayor publicación, los artículos últimos que salen, los avances con respecto a COVID, que ya van filtrados por mí porque yo a veces leo y corroboro que esa información realmente sea cierta, lo hago por Face. En Face yo pongo absolutamente todo. Es decir, buscan conferencia de bioseguridad y ahí van a tener absolutamente todo. Bueno, chicos, Muchas gracias, doctor. por favor. Un gusto enorme, muchas, pero muchas gracias por la invitación, espero que haya sido útil y cuando necesiten algo estoy a disposición de la universidad. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por esta mañana. Un gusto enorme. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Por favor, Nadir, un gusto enorme conocerlos. Gracias, Carla. Bueno, gracias, chicos, a todos que estuvieron preguntando. Y bueno, gente, estoy a disposición. Un gusto enorme. Chau a todos. Hasta Nos luego, vemos doctor. Chao, chao. Doctor. Chao, chao.
Nair, te voy a hacer anfitriona para que puedas guardar el video, bueno. Nadir, luego me lo pasas para subir a la página de Facebook. Ok, solamente le pongo esto, pausa, ¿no ve? Claro, o sea, sales de la reunión prácticamente para todos y automáticamente se va a guardar. Ah, ok, conste. Si nos podrían pasar a todos, por favor, la grabación, o El cómo video va a podemos estar hacer en para... Facebook, chicas. Es como les digo, se va a subir a la página del centro en el Facebook, al igual que todas las conferencias que hemos tenido hasta ahora. ¿Y cómo entro al centro? Yo no sé. ¿Con qué nombre está? En el Les chat, va a si no me pasar el equivoco. link por el grupo. Es que a mí me han pasado este link a Pediatría de Quinto, con la doctora Verónica. Claro, pero este era para la conferencia de hoy día. La del centro te va a pasar un enlace el compañero ya. Ah, ya ok. Cuando finalices va a ser un proceso, y no lo vas a cancelar ese proceso, sino Ya, se va a entonces borrar. me salgo, ¿no ve? Solamente me salgo. Sí. Terminalo, Va a empezar, terminalo va a empe- nomás. Ajá. Voy a va a finalizar empezar la un proceso y no lo canceles ese reunión. proceso de conversión. Ya, me estoy saliendo, espero que se guarde. Tranquila, vos.